I'm right on the brink now. Yeah, I'm too tired.
Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti. ¿Qué tal, amigos del Sim Racing? Sean todos bienvenidos a una transmisión más de Ramones Oval TV. Como siempre, siguiendo los pasos en la Virtual Oval, en esta ocasión la jornada número 15 de la clase A desde el circuito de Dover. Y como es costumbre en los controles y en todos los GIF, en todas las ocurrencias, lo tenemos al señor Manolo Rock. Buenas noches. Vale, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, Ari. Un placer estar siempre metido en berenjenales que alimenten el espíritu, ¿no? Entonces, y el Sim Racing es uno de ellos. Así que buenas tardes, aquí estamos un domingo más en Dover. Y nada, el primer saludo para esa gente que ya anda por ahí, Seguro. por el canal, saludando a la gente de la Virtual Oval, como Sven, que lo vemos por ahí, a Santi, que va a correr de aquí a un momento. Es decir, que bueno, que se den por saludado todos ahora mismo y los animo a que participen ahí en el chat, hombre. Y si no, pues lo de siempre, like, dislike, suscribir y campanita. Quedan 15 minutos para las 15 horas cuando la práctica ya está finalizada desde este circuito de Dover, este particular circuito Manolo, uno de los dos que tiene superficie de cemento junto con Bristol y que no siempre fue así. A partir del año 1995 cambiaron la superficie de asfalto para hacerla de cemento, lo que lo hace bastante particular, tanto para el coeficiente de agarre que tienen los coches y también lo complicado que es, porque tenemos muy pocas vías de escape y es difícil pasar y las banderas amarillas son una moneda corriente.
Así es, el hormigón te hace tener la sensación de estar botando continuamente, ¿no? Con bum, bum, lo Claro. digo, porque ayer estuve con mi camarito en 2 carreras y sí, luego, como bien dices, el aprón puede ser tu ruina, tu muerte, ¿no? Porque en las rectas no hay escapatoria posible. Además, es muy fácil rebotar de muro a muro y muy difícil escapar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se portan los chicos. Hoy tenemos, creo que son en total 19, no, unos 20 pilotos, si no me equivoco, Exacto, sí. en la parrilla. Entonces, bueno, un número que creo que está bien, que puede ayudar a que la cosa tire en verde para adelante, pero bueno, eso ya nos lo deparará el futuro. Sí, exacto. Tenemos una linda concurrencia aquí en este circuito de Dover que también tiene la particularidad de tener un complejo con casino, un complejo de centros comerciales también alrededor muy bonitos. Vamos a ir al casino a ver, por supuesto, no, nosotros no estamos en esas prácticas no decentes, así que vamos nada más a ver cómo juegan los demás. Así que Dover inaugurado en 1969. ¿Sabe quién ganó, Manolo, acá por primera vez? ¿Quién inauguró las victorias? No, dígamelo usted. Célebre, un célebre de la NASCAR. Y no Sí. es el Huracán Fer, un poquito menos bueno era que el Huracán Mm, Fer. Dígamelo usted, sáqueme de la duda. Era el rey Richard Petty en el Muy año bien. 1969. A partir de ese momento, todos los años ha habido competencias de la NASCAR Cup en este circuito de Dover, en este óvalo de Dover, eh, inclusive en 2 ocasiones con dos gran premios por año, así que es uno de los clásicos que tiene la categoría norteamericana, pero bueno, hablando de otro continente, nosotros acá estamos en la europea para la Virtual Oval, ya los pilotos haciendo sus vueltas clasificatorias y cuando no, Nigel de Jong, el velocísimo piloto holandés, es el que está con el tiempo más rápido, aún no ha terminado su prueba clasificatoria, todavía le resta un intento, 22-1, en la segunda posición está Sergio Hernández, atención Manolo, Nikolai Leboski en la cuarta posición haciendo su debut. Ahí lo tenemos, es verdad. Gracias que has estado hábil localizando este nuevo debut en la clase A de la Virtual Oval. Ahí tenemos al polaco Mikołaj Lewowski, que corre por libre y con un Ford Mustang. Es decir, que sí, arranca fuerte en el debut. Recordemos que tiene 2800 de rating. Y bueno, un rookie es debutante no solo hoy, sino debutante en lo que es la Virtual Oval en general. Así que bueno, siempre todo el mundo es bienvenido a este estupendo torneo europeo. Después está José en la Costa en la posición número 3. Cuarto está Nicolai. Quinto está Robert Smith, quien nos tiene acostumbrado a hacer clasificaciones no tan fantásticas, pero después en carrera sabemos cómo es y la contundencia que tiene el gran piloto alemán que está liderando el torneo, hablando de eso, y que veo también en pantalla la tabla de posiciones. Muy bien, Manolo, anticipándose a mi jugada. Robert Smith, 400 puntos, 380 para Nehuen Flores, Tobias Canter, 377, Nicolás Pacheco, 364, 344 para el Diablo Osorio, Orti, 318, 288 para Marcus Baumgart, Fernando López Viñals, 279, José Inés Lacosta 273 y cerraría el top 10 Car Hakes con 241 puntos. Tenemos esta fecha aquí en Dover, después un descansito, nos vamos para Charlotte, nos vamos para la otra costa, a Sonoma, California, y estamos cerrando ahí en el oeste, en Texas, en Fort Worth, para ya lo que es la definición de este torneo, Manolo. Pues sí, está haciendo un torneo bastante bonito, entretenido. Está muy apretadito ahí arriba. Y bueno, vamos a ver. Disculpa, vamos a ver qué nos Sí, sí. depara hoy. Tenemos aquí, pues bueno, peleando, nombrabas a Robert Smith, y cierto, Robert Smith no suele clasificar muy arriba, pero también hay que recordar que lleva 5 victorias de estas 14 carreras pasadas.
5 se las ha metido en el bolsillo, cosa que no está nada mal. Es decir, siempre me gusta recordarlo. Ganó en Kansas, ganó en Talladega, ganó en Atlanta, en Bristol y en Miami. Es decir que, bueno, vamos a ver hoy qué nos cuenta. Ahí ya tenemos la parrilla en pantalla de cómo ha quedado la parrilla para salir en esta tarde-noche de Dover. Y bueno, Nigel de Jong creo que no nos sorprende, sabemos que está ahí. Creo que para mí bueno, en la Costa marca un tercer puesto interesante, pero para mí la sorpresa por ser nuevo en la plaza es el polaco Lebowski, ¿no? Luego los demás ya los tenemos fichados todo. Además tenemos la suerte de que Smith ha pasado por la cabina, Tobias Canter también. A ver si hoy se anima el señor Nano Flores, que está en la posición 2 de la general, que a pasarse por cabina, pase lo que pase en pista, será bien recibido. Así que bueno, vamos a ver, porque creo que ya se están colocando todos. Exacto, los tenemos desde el sector de box para hacer la vuelta previa detrás del pace car, una solita vuelta, porque este circuito es de 1 milla, no por nada le dicen la milla monstruosa. De hecho tenemos la estatua del monstruo ahí afuera, la mascota se llama Miles, como milla. Ajá. Muy, muy simpático. Y bueno, como decíamos, De Jong, Hernández, Acosta, Lebowski, Schmidt, Canter, Montiel, López Viñals, Pacheco, Jaeger, San José, Arenas, Osorio, Mora, Talla, en este caso Santiago, Atanasios, Politis, y ya después las avestruces de Nehuen Flores, Marcus Baumgart, Orti, Kaiser, Joaquín el Sensei, Moratalla y Eric Westphal. Pues ya que usted ha nombrado al diablo, ahí tenemos a nuestra mascota. Sí, esto va dedicado para los que van a hacer la táctica del avestruz. Ahí lo tenemos. Y bueno, vámonos con las cámaras a la parrilla. Quitamos a nuestro amigo el avestruz y vamos a ver cómo se tercia esto esta noche. Ahí va el pescar tirando. Vamos a poner ya mi grito de guerra. Va tirando, ahí lo tenemos, a Hilario Cortel, que es el que abre siempre las banderas verdes en la Raw TV. Y ahí lanzamos en verde ya. Y ahí estamos con el inicio. De Jong ha elegido lanzar desde el sector de boxes y por eso Peine Acosta estaba en la primera posición, que rápidamente pierde en manos de Sergio Hernández. Por detrás, Lebowski viene ganando también en posición, tercero para él. Schmidt por detrás, tenemos un paralelo con Canter y López Viñals, pero todo muy limpio en este comienzo, buscando que los neumáticos entren en temperatura. Ahí un poquito de costado estaba Pacheco. Y eso, hay que tener cuidado estas primeras vueltas, Manolo, porque es bastante traicionero el auto. Sí, tiene que coger temperatura esos neumáticos, pero Hernández viene con ganas. Ya nos contaba el otro día su tío Salva, que está participando a salto de mata en el campeonato, viene cuando puede, cuando le cuadra, pero cada vez que está en pista está ahí dando guerra, ¿no? Le salga mejor o peor, ahora ha salido como una bala. Y bueno, lleva detrás a Costa, el debutante Lebowski en la tercera posición. Vamos a prestarle un poquito de atención también a este piloto. Y Robert Smith, como nos tiene acostumbrado, en la cuarta posición, viendo siempre bien situado, viéndolas venir, y ya cuando tenga que sacar el hacha lo hará. Pero sí, venga, de momento creo que se están portando bien, han tenido una buena salida y vamos a ver cómo continúa la fiesta.
Ahí tenemos a Lebowski, 20 años, jovencito también. Mirá, qué envidia. 20 jóvenes años para el piloto que marcha en la tercera posición, polaco, por lo que estaba viendo en las banderas de la grilla, de las gráficas. Así que sumamos una nacionalidad más ahí, Manolo, a nuestro amplio espectro que tiene la Virtual Oval. Así es, hoy tenemos holandeses, argentinos, alemanes, españoles, griegos, colombianos, puertorriqueños y polacos. Es decir, que, ojito, la variedad de nacionalidades, cosa que nos encanta. Por eso decimos que estamos ante la liga virtual, la liga más importante de NASCAR, de oval de Europa. Eso segurísimo, vamos. Siempre lo digo y siempre me reafirmo y pasa semana y semana y lo confirmo, ¿no? Así que muy bien, ahí están los chicos, 20 pilotos. Recordemos que a esta misma hora está corriendo también la Split Pro con unos 34 pilotos posiblemente, es decir que juntamos en cada evento pues una nada despreciable cifra de unos 60, 70 pilotos, es decir que muy bien por la Virtual Oval. Y me das pie en lo que te doy paso para mandar esa invitación a los que no conocen, que cada vez somos más conocidos todos los que andamos por aquí, seas piloto o no, ahí tienes la página de la Virtual Oval para que puedas estar también un poco más informado de todo lo que sucede en esta organización, ¿eh? Ahí lo tenéis. Y bueno, volvemos. Yo ya sabes que me dejo guiar por tu sabiduría, Ari, así que cuando tú me digas, a donde digas, yo lanzo cámara. De momento me está llamando la atención que Nigel de Jong no ha salido, por ejemplo. Sí, recién ahora viene transitando el sector de boxes. Muy raro, yo pensé que iba a salir desde pit por una cuestión de querer cuidar esos primeros metros por si llegaba a haber algún inconveniente en la largada, pero no, ya ha perdido 8 vueltas, se le va a hacer cuesta arriba porque son 8 vueltas. Sí, ahí está indicando justamente en el chat que no tenía force feedback, ha tenido una dificultad con el subvolante. Qué pena, estaba alargando la primera posición, en la práctica lo había hecho desde el tiempo más rápido y hay una dificultad técnica. Vale, que no lo permite, abandona definitivamente. Estaba pensando, no creo que se esté planteando algún reto de intentar recuperar 7 vueltas de tirón, no. Así ¿sabes? Ya que viene para retos personales, recordemos que Nigel de Jong del Front Row Racing luce la flamante cantidad de 6.177 de rating, ¿no? Un piloto que podría estar corriendo perfectamente en el Split Pro, que está haciéndolo, como decía antes, a la misma hora, en el mismo circuito y para el mismo campeonato, para la misma organización, más que para el mismo campeonato, pero bueno, no, aclarado queda por Ari de que ha tenido problemas y no sé qué le ha pasado. Voy a mandar un momento la cámara a nuestro amigo Huracán Fer a ver esta repe, algo le ha pasado a él porque... Sí, tuvo un inconveniente con Montiel en la recta opuesta. ¿Pero esto qué es, señores? Sí, lo estoy viendo. Ahí lo están viendo los compañeros también, la repetición. Y no ha salido amarilla, solo fue esto, no es ninguna amarilla, pero ojo, curioso, ¿no? Algo, iba muy tranquilito el Huracán y bueno, ahí lo habéis visto. Así que volvemos al directo. Para fortuna de él, el auto se lo ve bien, no ha golpeado muy fuerte, tiene buen ritmo, se mantiene detrás, entre medio diría, del puntero y la segunda posición de José Inel Acosta. Ahora tiene que recuperar esa vuelta, tiene que especular con la salida de una bandera amarilla como para estar en posición del Lucky Dog. Por ahora nada más tenemos 15 vueltas de competencia, se ha escapado Sergio Hernández, lo propio ha hecho José Inel Acosta. La batalla recién la tenemos ahí en la tercera posición con el debutante Klebowski, seguido de cerca por Robert Schmidt y a la expectativa el joven veterano, le vamos a decir también veterano porque maneja como tal, Tobias Canter. Muchas carreras encima, mucha experiencia, mucha cabeza fría, pese a sus 17 años, un gran piloto el alemán. Vale, vamos a tener un pequeño problema técnico que lo voy a intentar resolver inmediatamente, el volver al directo. Okay. Algo está fallándome. Así es. No pasa nada, son cosas del vivo.
Qué raro. Apretar el botonito de la interfaz directamente. Pues seguimos ahora mismo en directo, pero Muy bien. intentando subsanar este pequeño problema que hay. Les vamos contando, mientras no se están Sí, perdiendo porfa. mucho, sigue Hernández en la primera posición, Eine Acosta segundo. Algunos intentos de Robert Schmidt tratando de hacer otras líneas y ahí lo está pasando efectivamente a Klebowski, el debutante. Pero se queda trabado en Sí, en la cuando repetición. claro, Y y no te permite. estamos intentando pues llegar ahí a lo que es el directo, que es la única manera que avance. Ahora hemos vuelto, si no pasa nada. Vamos a ir con más cuidado con las repeticiones hasta que vengan los técnicos y Sí, reparen la avería de las cámaras, o el realizador se ha vuelto loco en el centro este de apuestas que decían los casinos claro. en la fiesta, y se ha vuelto loco. Bueno, ahí tenemos, como decía Ari, no pasaba nada, está volando ahora mismo Sergio Hernández con su Ford Mustang, ha abierto una brecha de 4:20 con el siguiente piloto, que es el puertorriqueño Eine Acosta, y por aquí detrás parece que hay un poquito más de fiesta. Vamos a mantener la cámara ahí. Robert Smith, Canter, Acosta, todos repartiéndose leña. Vamos con la posición de Robert Smith, que empieza a aparecer el verdadero Robert Smith cuando transcurre la carrera, cuando se va gastando un poquito el auto. Ahí es donde el alemán saca a relucir su habilidad y a recortar terreno. Se le ha ido bastante Sergio Hernández, pero aún así la carrera es larga. Tenemos apenas 24 vueltas de 240. Vamos a estar un rato largo aquí en Dover Downs. Tercera posición para Canter, que está aprovechando los huecos que le va abriendo su compatriota alemán del coche número 106, Robert Schmidt. Así es, y en la tercera posición Tobias Canter de la Andrómeda Racing. Bueno, y mira, ojito, que no le hemos dedicado de momento nada a Nicolás Pacheco. Ahí lo tenemos en la posición sexta, el coche 21, el piloto del Wall of Sim Racing, y que en la general está en la cuarta, pegadito con Johan Osorio. Así que vamos a hacer es tempranito la presentación de hoy, y algo le ha pasado a Santi Moratalla, ¿no? El Coyote. Lo Sí, tenemos aquí parado. ha entrado a pit, pero con algún inconveniente, Sí. efectivamente. El huracán que está metido por ahí en medio. Y lo que te voy a pedir, Manolo, que vayas metiendo la mano en la pecera, porque ya sabes lo que ha pasado. Ya sabes qué momento ha llegado. Estamos, pues ahí está nuestro momento pescadilla, el maravilloso momento pescadilla, que sirve para indicar que el circuito ya se ha hecho pequeño y que la cabeza se está cogiendo a la cola, le está pegando el bocado, y ahí lo tenemos perfectamente. Vamos a ver, Sergio Hernández, y bueno, además, mira, siempre me da buenas ideas, Ari. Justo para que la gente entienda mejor lo que es el momento pescadilla, nosotros le ponemos a su disposición en el canal pues el mapa de la pista desde arriba, y lo tenéis en el enlace, le dais y entenderéis lo que es el momento pescadilla. Pues yo lo estoy viendo perfectamente ahora mismo en ese mismo enlace. Va todo el circuito plagado de coches, la cabeza ha cogido a el último, y es la pescadilla que se muerde la cola. Así que no os acostaréis nunca sin aprender algo nuevo.
Y hoy vamos a tener mucho de eso porque este circuito es de nada más una milla. Parece asombroso, ¿no? Porque es muy rápido, pero eso es gracias al gran peralte que tienen en las curvas. Los pilotos ni siquiera tienen que frenar. Con levantar el acelerador ya se va metiendo la trompa y hay que dosificarlo ahí con mucha inteligencia para no gastar neumáticos, para que no dé ningún susto, porque lo que pasa también aquí es que uno dice, bueno, ya pasé el apron de la curva y voy a empezar a acelerar porque salgo con buena velocidad, se le viene el muro encima, se le viene encima, se le viene encima, se le viene encima y le pegas. Ahí, Así de ahí. Sí, señor, así es la definición. Puedes entrar bien con cariño en la curva, pero la verdad es que luego te lleva la sorpresa, como bien lo has explicado. Así que estamos pasando, están doblando a alguien por ahí ahora mismo. Vamos a seguir pasando eh, una imagen de cada coche porque quiero llegar. Mira, aquí tenemos al Nano Flores, por ejemplo, piloto número 2 de la general, y usa el 118 de dorsal y pilota para el HB Sim Racing eSport. Aquí lo tenemos haciendo su carrera. Yo no me canso de decirlo, siempre es un tío para ser un chaval de 22 años, es como muy templado, ¿no? Y no es un tipo de aspavientos, ¿eh? Es decir, él hace su carrera, sale con su idea clara en la cabeza y luego siempre se deja ver arriba. Ahí lo tenemos, posición 14, y él tiene que defender su segunda posición, pero pensando que puede atacar a Robert Smith y cubrirse de que el chaval, el pitiolo Tobias Canter, no le quite esa segunda plaza tan maravillosa que él usa ahora mismo en la general de la Virtual Oval clase A. Y el que me está aguantando el chaparrón es el debutante, el Lebowski. Me encanta el apellido. Nosotros le hemos quitado la H delante, CH, lo bautizamos como Lebowski porque tiene que ser Lebowski. Y el gran Lebowski, el polaco, ahí está. Tal cual, el gran Lebowski. Un poquito se ha quedado que se ha abusado en esas primeras vueltas de los neumáticos frescos, que hay que administrarlos como en todas las pistas, ¿no? Aquí también no escapa a esa regla y ha perdido, pero bueno, con pilotos que ya sabemos que van para adelante a medida que la competencia va transcurriendo, como son Robert Smith y Tobias Canter. José Inés Acosta, también de ese club, había largado primero, en la primera curva ya estaba segundo y ahora perdiendo un poquito de terreno, no tanto, sigue ahí a escaso segundo del debutante. Tiene ahí un rezagado en el medio que es Santi Moratalla con vueltas menos. Santi tiene 16 vueltas menos y debe estar deseando que salgan amarillas, así empieza a remontar un poquito. Sí, porque también tenemos en esa línea a Sasha Jagger, el piloto del Netmore Racing, ¿eh? También ya con vueltas perdidas, ¿no? Metido ahí en el ajo del infierno. Pero bueno, la verdad es que, uy, por ahí creo que ha pasado algo, alguien ha reventado. Eric Westphal. Neutralizada la pista. Vamos a ver que no nos falle la RP otra vez, ¿eh? Vamos a intentar que se pueda ver lo que ha ocurrido. Ahí lanzamos el dron. Vemos a Eric, se ha ido al muro. ¿Te acuerdas que lo bien que definías tú? Y encima la mala suerte que le dan por detrás el 133, que es Montiel. Montiel le da, pero mira lo que tú estabas comentando antes, golpe al muro y pum, y encima remata a Montiel. Volvemos al directo. Elige ir por abajo, copia el movimiento Westphal. Y después Montiel, cuando acelera, pisa debajo del apron, donde hay cemento y donde no hay tanto peralte, se le desestabiliza el auto y se arma la carambola. Pues eso es lo que ha pasado y están aprovechando que están aprovechando para parar todo, que le ha venido muy bien. Y me parece, Ari, que hoy no vamos a tener servicio de repeticiones para no tener, se vuelva a repetir el problema. Entonces vamos a acabar con el problema no utilizando hoy las repeticiones, los andimos por todos, pero vamos a vivirlo en directo todo el rato. Ahí tenemos a Sergio Hernández entrando en este momento. Vamos a ver si recuperamos la señal en directo y nos olvidamos.
Sí, no es problema, se los contamos. Cuando ocurra un incidente le contamos lo que pasó. Somos muy gráficos para comentar las cosas que van ocurriendo en pista, así que vamos a aprovechar esa habilidad que tenemos, ya que tenemos esta dificultad técnica que nos impide ver los replays, Ujú. o mejor dicho, nos impide volver al directo. Hablando de directo, Santiago Moratalla ha quedado por delante del Pescar, al igual que Jaggers, al igual que López Viñals, así que todos ellos aprovecharán esta circunstancia de carrera para recuperar vuelta. Adrián San José Arenas, no, ahora va a pits. Ha elegido entrar una vuelta después. También Westphal involucrado en el toque. Pero bueno, como decía, sin grandes consecuencias para los protagonistas, al menos de lo que se ve desde aquí, desde la cabina de transmisión. Esperemos que todos estén con salud como para continuar la carrera. Que esto haya sido nada más que un descanso. Muy bien. Y mientras yo te dejo solo ante el peligro, estoy trasteando por ver si podemos solucionar esto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos bien. Vamos a ver. Vamos bien, hemos pasado la vuelta a 40, lo que quiere decir que nos van a quedar 200 giros más para esta competencia aquí en Dover. Otra de las particularidades que tiene Dover, estamos en el estado de Delaware, que es una península muy cercano a las ciudades de Baltimore, de Washington, de Filadelfia, y que en esta bahía, cruzando el mar, está el circuito de New Jersey Motorsport Park, otro de los circuitos que está dentro del servidor de iRacing. Así que es ahí un circuito vecino de la costa este, estamos bien sobre el este, sobre el Atlántico. Así que nos queda ahí cerca. Bueno, no tanto. Sí, como para ir a un puerto y tomarlo para ir a España o para ir para Buenos Aires o para Mar del Plata y ya estar cerquita de nuestras casas. Podría ser un viaje más largo, eso quería decir. El Pace Car con luces apagadas hacen el wave around Fernando López Viñals y Sasha Jagger. Quiere decir que vamos a tener velocidad en breve, en menos de una milla. Sergio Hernández, que le ha caído pésima la neutralización porque había sacado bastante ventaja, pero bueno, si lo ha hecho una vez, ¿por qué no lo va a hacer 2 veces? Así es. Sí, ha salido muy rápido, la verdad. Pero bueno, ya estamos viendo a lo que estamos acostumbrados domingo tras domingo en esta clase A. Sergio Hernández, Robert Smith, Tobias Canter, el invitado sorpresa, Lebowski, Acosta, es decir, Orti, Kaiser, es decir, que más o menos tenemos a los de siempre. Ahí va el Pace Car tirando, ¿no? Vamos a preparar a nuestro querido Joey. Ahora le toca el turno a él de trabajar. Y va tranquilito. Ya están todos emparejados. Si no, se va. Aquí se prepara Joey. Y es el que va a lanzar ahora mismo la carrera. Van cogiendo, enfilando la recta. Hay que ir con ojito. El Pace Car ya se retiró. Y se pone verde. Verde nuevamente, verde rápidamente. Smith se pone detrás de Sergio Hernández. Lebowski por el sector externo agarra buena velocidad para superarlo a Canter. Quiere un poco más, a ver si llega. No llega para la segunda posición, pero sí vuelve a capturar esa tercera ubicación. Hernández algo comprometido porque lo tiene cerquita a Robert Smith. Sabemos que Smith es paciente, pero igual es un piloto que cuando te tiene que pasar, te pasa. Y es Canter el que quiere recuperar su posición. El joven alemán del coche número 5 por el lado interior, por afuera, quiere aguantar Lebowski, pero es muy difícil. Recorre menos metros, tiene buena inercia Canter y captura esa posición. O sea que las cosas están todas como en el reinicio. Así es. Y bueno, ahí nos hemos subido ahora mismo a disfrutar el pilotaje del pipiolo de la competición, Tobias Canter, el alemán del Andrómeda Racing. 17 años le contemplan y aquí lo tenemos cómo está viendo el horizonte. Tiene delante justo a Robert Smith
y a Sergio Hernández. Tobias Canter, recordemos que en la general está ahora mismo en la tercera posición con 377 puntos y su rival más directo sería Nicolás Pacheco por detrás, el español Nicolás Pacheco con 364, que ahora mismo nos vamos a subir a su coche y está en la posición octava, justo lleva a compañero Ramón Johan Osorio, ahí lo tenemos el plano, Osorio luciendo la publi de Raw TV detrás y en los laterales la de Tail Park, que es su patrocinador hasta final de año. Pacheco pasa, nos vamos a cambiar al coche de Osorio a ver cómo ve esos adelantamientos y se van juntos los dos compañeros del World of Sim Racing. Hemos llegado en el momento que Montiel y Pacheco pasaban justo, también lo está pasando Politis, el griego, ahí lo tenemos. Buen elemento y amigo también de la casa, sí señor, ahí lo tenemos. Y vamos a subirnos con él, vamos a disfrutar un poquito. Este es el interior de su Ford Mustang. Y yo mientras me divierto saltando de coche en coche, sé que tú estás ojo a visor, que diría yo, sí, Ari, para decirme, Jay Manolo, manda la cámara a tal sitio o a tal... Vamos con Montiel, que está ahí con Orsi peleando. Lo Pues- está buscando al piloto alemán y por afuera el del World of Sim Racing lo pasa por afuera. Sí, muy bien Montiel. Hace falta muchas manos, muchas agallas para hacer esa maniobra por el lado exterior. Y ahí captura la séptima posición. Ortiz me parece que viene o conservando mucho o viene con algo menos de velocidad porque ahora es Politis que lo está buscando, Manuel. Ahí está, el griego con el coche 103, apretando a Kevin Ortiz del Sport Bahrein. Y ahí lo tenemos. ¿El griego dónde está? Porque hay que recordar que Politis entró en el campeonato ya empezado, pero bueno, está en una posición muy que digna, que es la 20 para ser debutante, luce 217 puntos y me parece que está bien clasificado, ha venido con mucha ilusión al campeonato, oye, y ahí está currándoselo y luciendo una posición más que interesante. Está muy interesante en el grupo Politis, vamos a decirle, que lo encabeza Ortiz, detrás está el Diablo Osorio. Kaiser, viene tirando Marcus Baumgart, el hombre de la mirada de acero, junto con Adrián San José Arenas también. Lindo grupito por ahora siguiéndose, pero en cuanto empiecen a pasar factura los neumáticos, seguramente vamos a ver sobrepasos en estas posiciones, en todas en general. Pues, y bueno, ahí tenemos a Adrián Spirit, que nosotros que el mismo que viste y calza, que es Adrián San José Arenas, es decir, es el nombre oficial en Sim Racing, pero aquí en la base de datos él le gusta estar con su alias Spirit, así que bueno, se lo respetamos y pronto tendremos noticias desde la Orden Ramoniana con este piloto y con otro que anda por ahí detrás que se llama Santi Moratalla, el Coyote. Pero eso lo dejamos para otro capítulo. Volvamos con el líder, el piloto del Lucky 2, Sergio Hernández, dorsal 19, Ford Mustang, lo que tú decías, hemos vuelto y ha abierto ya uno y pico, pero Robert Smith ahora sí que ya se ha colocado en la segunda posición, yo creo para no dejarlo danzar tan tranquilamente, ¿no? Pero ahí lo tenemos, muy bonita la cabeza, Sergio Hernández, Robert Smith, Tobias Canter, que aquí sí que van agrupados, el debutante Lebowski y Einer Acosta. Este sería, yo diría, el quinteto de cabeza que ahora mismo van a pillar a la posición 16, que nosotros que el Huracán Fer. Aquí tenemos el coche del Huracán y que va a ser capturado, ahí lo vamos a ver cómo lo daba. Más momento pescadilla, y es que esta pescadilla se tiene que ver. Ahí lo tenéis, eso es un momento pescadilla. Vuelven a trincarlo y el Huracán haciendo lo que puede. Y siendo doblado en estos momentos pues por la cabeza. Ahora va detrás creo que Robert Smith, ahí lo tenemos, Tobias Canter, se aparta muy bien el Huracán hacia la derecha y deja pasar al quinteto de cabeza. Que el quinteto, como decíamos, es Hernández, Smith, Canter, Lebowski y Acosta. El invitado sorpresa de la noche, el Lebowski, pues oye, triunfando ahí dentro del quinteto de cabeza. Luego ya hay un hueco importante y la posición sexta la tiene Nicolás Pacheco, que va ahí en tierra de nadie, entre el quinteto de cabeza y ha descolgado a su compañero
Montiel, que también va con hueco, y luego ya viene el grupo de Kevin Ortiz tirando, que sí que ahí va Politis, Osorio, Kaiser, Baumgart, y bueno, pues tenemos uno, dos, como tres grupos y dos pilotos aislados. En la posición 17 es Sacha Jagger, aquí lo tenemos, rodando por libre, con vueltas perdidas. Es decir, que bueno, ya está como muy marcadito en la vuelta 60 y esto queda todavía bastante aquí en Dover, como muy marcadito. Pero esto es NASCAR y hasta el final todo es toro, ojito, no, que hemos visto cosas peores de cuando está todo vendido. En el momento que se reagrupa el pelotón, puede ganar cualquiera, aunque bueno, estamos viendo a los habituales de las últimas carreras arriba, los que están cortando el bacalao continuamente en este campeonato. Hernández, Smith, Canter, Acosta, Pacheco, decir que bueno, buenos pilotos y fiesta garantizada de aquí al final. Recordemos que un juego, no lo habíamos comentado creo, 6 juegos de ruedas es lo que tienen disponible para estas 240 vueltas, ¿no? Que coincide con 240 millas, porque hay que recordar que el óvalo es de 1 milla justita. Y esto para los, para los nuestros lo traducimos, ¿no? 1600 metros más o menos. 1,5 kilómetros, un poquito más. Perdona, Ari. No, por favor. Creo que tenemos la carrera estabilizada y es un buen momento para recordar los aliados que hacen posible la transmisión de Ramón Sobal TV. Me parece perfecto. Bueno, ya habéis visto esos aliados maravillosos que están al lado de la RO TV y de la Orden Ramoniana. Esos aliados que bien recordaba nuestro querido Ari y que no son otros que Block de Rock, como no, BJ Sin Racing. Hoy no me voy a olvidar de ninguno porque según van saliendo en la Torre Nazca, yo los recuerdo. Territorio Musical, la magnífica promotora de espectáculos valenciana, Manatí Spotter, que voy a decir de este señor que tengo aquí a mi lado, Ari Ceja, el creador del mejor spotter en español para iRacing, de Tail Park, la empresa alicantina que te deja el coche niquelado y bien bonito, y que patrocina especialmente a nuestro piloto Johan Osorio. Y creo que no se me escapaba nadie más. Hombre, sí, Rock City, el aliado principal del equipo, la sala de conciertos de Valencia, y Trackcan por Gourmet, que es la que nos permite tener estas cámaras tan bonitas a vuestra disposición. Así que presentados todos los aliados y volvemos al directo. Sergio Hernández, arriba. Sí. Y vamos con Robert Smith, que ha encontrado tráfico por arriba y por abajo porque viene Westphal por el lado de afuera dejando pasar, y delante de él viene Sasha Jagger. Esto está perjudicando un poco al paso no solo de Robert sino del resto de los punteros. Lebowski también intentando surfear entre los rezagados, entre los doblados. Canter ya hizo lo propio. Estamos a pescadilla total en este momento en pista, cuando el Huracán Fer se le ha acabado el combustible y debe ingresar obligatoriamente. Lo que había hecho el Huracán al perder la vuelta es la táctica del wave around, que es quedarse afuera, adelante, sin sacrificar la parada en box, pero agarra la cola, vuelve a la vuelta del puntero con neumáticos gastados, sin repostar combustible, y en algún momento tiene que parar, y ha durado hasta la vuelta número 70. Igual todavía puede darle un giro a la posición 16 que tiene al momento, como para estar avanzando un poquito más. Todo eso supeditado a las neutralizaciones que vayamos a tener.
Así es, y cualquier puntito que se arañe por parte del Huracán Fer, del Sensei Moratalla o de Johan Osorio, tres pilotos de la Orden Ramoniana, de Ramones Oval Spain, significa que podamos seguir peleando por esa clasificación por equipos que ahora mismo la lidera Wolosin Racing, pero nosotros estamos en la segunda posición. En la tercera el equipo del Nanoflores, HB Sin Racing y Sport. En la cuarta Andrómeda Racing y en la quinta Lucky Dog. Es decir, que de momento la cosa, vamos a ver, el Nano está en la posición 14. Vamos a ver que la cosa por equipo está reñidita y para Ramones estar ahí dentro de los 5 primeros ya es todo un lujazo con los pedazos de equipos que hay. Así que aquí tenemos a Joaquín Moratalla intentando arañar puntos, como decimos, el Diablo Osorio y, como no, el todo punto honor Huracán Far. Estos son los tres pilotos de la Orden Ramoniana que van a intentar tener a este señor, al Nano Flores, a raya para que HB Sin Racing y Sport no nos quite en la segunda posición por equipo, Sí, y que él se quede con... Dígame usted. Asha Jäger no sale la neutralización porque ha quedado abajo. Ajá. Más que nada, escuché que lo llegué a ver. Ah, con Westphal no se dieron espacio entre los pilotos. Toca Westphal a Jagger. Y Jagger saca la peor parte, pega muy fuerte de frente. Va a estar complicada la carrera para el alemán Saya. Voy a arriesgarme, mando la rete. Así, Vamos ahí a lo va, valiente. ahí va, ahí va. Y sí, lo que estabas relatando tú perfectamente es lo que hemos visto. Vamos a ver si podemos volver al directo. Venga, sé bueno. Es curioso. Vamos en la vuelta número 76 para el puntero Sergio Hernández, una diferencia de 1.2 sobre Robert Schmidt, 2.2 sobre Tobias Kanter, el debutante haciéndolo muy bien, Nikolai Lebowski. En la costa completa ahí. El top 5 de esta competencia son 15 los autos que tenemos en la vuelta del puntero al momento. Linda competencia en Dover. Y lo mejor, nos falta mucho todavía para el final. Tenemos mucha carrera para disfrutar. Y palabrita del niño Jesús, ya no vuelvo a poner la repetición nunca más en esta carrera. Es decir, que por mucho que me empeño, algo se está cruzando ahí y cada vez que ponemos la repetición, cuando intentamos volver al directo, pues como que se queda cuajado. Así que bueno, vamos a la carga y Vamos a ahora sí descuajar. que lo vamos a hacer tranquilamente bien, no olvidamos. Vuelta 78 y tuvimos neutralización en la vuelta número, ya te estoy diciendo, o ya les estoy diciendo a todos, la vuelta 25, no, la vuelta número 39. O sea que estamos de la vuelta 40 en bandera verde, 40 a la 80, podemos llegar a tener algún 20 vueltas más. En la vuelta 100, ahí más o menos se va a abrir la ventana de parada. Cuando vuelvas al directo, Manuel, a ver si puedes ir a la posición de Orti con Montiel, que vienen en senda batalla, viene muy lindo. Y también mención honorífica para Tanasios Politis, haciendo su mejor carrera de la temporada. Pues la verdad es que está siendo bastante molesto esto del... No hay problema, con calma. Si no, vamos a... aprovechamos para ir a un comercial, así te acomodas más tranquilo. Bueno, volvemos y ahora seré un chico bueno, me quedaré con las manos quietitas y bueno, ya estamos aquí en directo y lo que comentaba Ari, la cosa sigue igual, no nos hemos perdido demasiado, estamos en la vuelta 82, que sepáis que estos pequeños problemas que estamos teniendo son muy puntuales, son debido a que cuando metemos la repetición no quiere volver al directo luego, entonces vamos a evitar repeticiones, lo que queda de carrera para disfrutar por lo menos lo que es el puro directo de la Virtual Oval, aquí en Dover con estos 20 pilotazos que se han presentado hoy aquí a la cita como valientes. O vuelta 83 de 240. Vamos con Montiel,
están por superar a Santi Moratalla. El Coyote, uy, se le mueve bastante a Orti. Aprovecha esto Atanasio Politis, el coche 103 del griego por adentro. Cuidado que se va a armar White. Tiene que levantar Orti mucho. Pierde 1, 2 posiciones porque no había espacio para todos. Y también se mete en la conversación porque viene con neumáticos frescos. Y acá saben que no hay bandera azul. Quiere recuperar también su carrera. El Huracán Fer viene surfeando la posición de los coches que vienen con neumáticos más gastados. Ahí lo tenemos. Ahí medio de Montiel, de Politis, es como el condimento que le faltaba, ¿no? A toda esta salsa que venía corriendo, que aparezca el Huracán. El Huracán, ahí lo tenemos, tirando millas para adelante y metido en la fiesta, que para eso ha venido a Dover, no ha venido para pasearse. Él, si puede estar ahí, está... Uy, uy. Montiel, sale sí, la bandera amarilla, por parte sí. Montiel no toca la pared. Lo salva bastante bien. Ya le sale la amarilla, ¿no? Segunda amarilla. Exacto. Sale, así que no podemos repetir nada por lo que ya os estamos comentando, así que nos quedamos quietitos y aprovechamos pues, para comentar para saludar al señor Carlos, a Jesús Juan, a Minjauto, a la peña que andáis por ahí ahora mismo, como decimos, los que estáis participando por el chat. Bienvenidos, saludados quedáis, y también a toda esa mayoría silenciosa que está siguiendo la carrera y que no participa, pero sabemos que está ahí siendo cómplice de las aventuras ramonianas. Vamos a ver qué ha sucedido. No podemos, como hemos dicho, no va a haber repeticiones. Lo repito para que nadie piense que estamos en plan gandul y no queremos poner. Lo que sucede es que hay un problema técnico y no nos permite regresar de la repe al directo. Así que mantenemos las cámaras en directo y no va a haber ningún problema. Como estamos viendo, Sergio encabeza esta entrada a pit y todos los chicos detrás, Robert Smith, Canter, Lebowski, que el polaco que debuta hoy con su Ford número 78, y bueno, está todo el mundo, ¿no? Se queda Joaquín Moratalla, que me imagino que todavía no habrá podido entrar, entiendo, ahí lo tenemos. Tiene Lucky Dog. Ajá, pues ahí está, recuperando. Ahí tenemos el perro. Estuvo ajustada la salida. El que gana posiciones el polaco, le gana la pulsada a Canter. Estuvo casi, también lo va a hacer Robert Smith sobre Sergio Hernández. Ajá. Interesante. También la carrera en el sector de boxes, Manuel. Ahí lo tenemos, sí, estamos viéndolo. Ha salido Smith detrás de Hernández y Lebowski, que sale en tercera posición. Le ha comido la merienda a Tobias Canter. Está interesante en la cabeza, desde luego. Además, está repitiendo, ¿no? El quinteto está haciendo toda la carrera el mismo, desde Acosta para arriba. Acosta, Canter, Lebowski, Smith y Hernández. Entre ellos creemos que va a estar la pelea. Y ojo, que Nicolás Pacheco anda por aquí y bueno... todavía no ha dicho todo lo que tiene que decir, ¿eh? Ojito, que Nicolás Pacheco, pilotazo, que está haciendo también un gran campeonato y esa cuarta posición en la general lo refrenda, es decir, piloto del World of Sim Racing con gran campeonato. Yves Kaiser del Hot Plus Racing con el 17 lo tiene justo detrás Pacheco y Politi, es decir, ahora agrupaditos todo en línea. Y mira, me he acordado, tengo que preparar aquí mi Hey Hall, que no quiere que me pille el toro una vez más. Montiel, que ha tenido el pequeño incidente, primero él lo tuvo con el Huracán, si no recuerdo mal, y ahora lo ha tenido a la inversa, así que se han repartido la bandeja de pasteles. Y bueno, Joaquín Moratalla ahora, como buen Lucky Dog, como buen perro suertudo, ha entrado porque sabe que tendrá que hacer la caída hasta el final del pelotón, después de haber conseguido el beneficio del perro suertudo. Y ahí lo tenemos saliendo y se colocará ordenadamente pues ahí al final del pelotón. Vámonos para la cabeza, todavía en fila india detrás del Pescar. Y bueno, de aquí estamos en la vuelta 89, solo 2 amarillas y 20 pilotos que salieron a correr aquí en Dover.
La mayoría de ellos cuenta con buena salud porque no ha habido grandes golpes de significancia. Sí, Santi Moratalla, que perdió 17 vueltas en pit. Westphal Fue, con Jagger lo vimos también bastante involucrados y golpeados. Pero después fueron toques menores cuando ya tenemos a los coches en parejitas. Sí, Manolo, perdón. no, y hemos visto que Huracán y Jagger han hecho el way around también, han aprovechado, están intentando recuperar vueltas como pueda, ya se han ido para adelante del pace car. Y bueno, como dices, ahí están las parejas de baile, Hernández Smith, de las otras manos cogidos Canter Lebowski, se soltarán rápidamente, por supuesto, y en la tercera fila, pues Acosta Pacheco, eh, un sexteto que está dominando la cabeza desde que empezamos en la vuelta 1. Así que vamos a preparar el Pace está listo. Vamos, hoy voy a estrenar otro Joey Ramone que yo como sé que eres un poco gatuno y te gusta. En vez del Joey Ramone con el pie de micro, hoy me dijo Joey, ¿puedo llevarme a mi mascota? Y digo, hombre, según qué mascota tenga. Y me dijo, es que tengo un gatito y tal. Y digo, va, pues si eso no te van a decir nada y te subes a la tril con él. Así que dicho y hecho, ahí lo tenéis. No, momento pescadilla, no. Yo y Ramone con su gato y lanzamos. Ahí estamos con el reinicio de la competencia. Un poco de acordeón se ha formado, pero sin incidencias mayores. Sergio Hernández continúa con el liderato del comienzo de la competencia a esta distancia. No lo ha alargado. Robert Smith, segundo, tercero para Tobias Canter, cuarto para el debutante Nikolai Lebowski. Shane Acosta, Pacheco, Kaiser son los que vienen en la parte delantera de esta competencia. Vuelta 92. Vamos a abrir la 93 al próximo paso por meta. Más que interesante, Manolo. A ver si podemos ir para el coche de Orti, que nuevamente con Montiel. Estos traen batalla de tiempo inmemoriable. Ahí los tenemos, como bien dices, de Montiel, Ortiz, Montiel, uy, se está poniendo la cosa calentita, como diría nuestro amigo Miguel Olivares, picante, ¿no? Yo es que digo picantón, que eso es un pollo, pero picantón, pero es momento picante, picante, voy a decirlo como Miguel Olivares, que me gusta, el momento picante, y bueno, ahí ya están otra vez todos en fila india. Bueno, no, ojo, que Politi está haciendo un paralelo ahora mismo. Y se está animando la cosa, otra vez vuelve el orden. Fila india y creo que lleva Politis, lo tenemos ahí. Orti detrás, el diablo le está haciendo un paralelo, ojo. Y el Nano Flores viéndolo de atrás. Bueno, se está poniendo la cosa ahí. El Nano Flores creo que va a atacar ahora. Bueno, se pone en las telas del diablo, pero ahí hay salsa también. Bueno, hay salsa picante. Mira, está el diablo intentando atacar por fuera a Orti. Creo que viene algo complicado Orti, porque es raro verlo, Sí. verlo a este ritmo. Generalmente anda más adelante. Y aparte que acaban de cambiar neumáticos, no se explica por qué Ahora. no gana el ritmo. Ahí lo pasa Uf, el Diablo Osorio. sí, Y sí. otra cosa que te quería agregar, Manolo, es justo decir que Nahuen Flores en el inicio de la competencia tenía problemas de conexión y por eso se había dejado caer hasta quedarse en solitario y no estar muy enredado en batallas, porque sabemos que cuando esto ocurre puede causar algún tipo de netcode, puede causar algún tipo de choque que no existe, es una predicción del simulador. Ajá. Así que Nahuen, muy buen Muy tino, respetuoso con los rivales, con los compañeros, muy bien. Luego, esta avestruz que está aquí, la retiro. No ha habido momento avestruz y la quito. No, mola esos detalles respetuosos hacia... No todo vale, aunque sea un entretenimiento esto. Así que muy bien por el Nano Flores. Ahí lo tenemos, haciendo como... Yo me lo digo, su carrerita está intentando atacar a Orti le debe haber pasado algo. Ahora la ataca por dentro el Nano y también se lo va a merendar. Ahí lo tenemos, pero se resiste, ¿eh? El Orti no le gusta que le estén tocando la oreja continuamente. Aquí lo tenemos, paralelo importante con Nano. Y vamos a mantener la cámara aquí porque a ver qué nos depara esto. Uy. Sí, es que sale con mejor pulso por la línea exterior. Ahora Orti parece que ya ha doblado el brazo.
Es que le han pasado, recordemos, aparte del Nano, el Diablo, Politi, y entonces yo creo que ha cogido un momento de calentón, normal por otra parte, y ha dicho, ¿y qué pasa? ¿Me va a doblar hasta el apuntador? ¿Me va a pasar hasta el apuntador? Nada, pues ahí está. Y bueno, mira, como la cosa está estirada, me vas a permitir, que ya sabes que me gustan mucho las chorradas, esa maravillosa cámara de cómo vienen los chicos vestidos hoy. Han venido duchados, con el casco sacando lustre, venga, pues vamos a hacer, y así los presentamos a todos. De la cámara que me gusta para estas historias es una que se les ve maravillosamente bien a todos ellos. Y empezamos, pues como no, vamos a empezar por atrás, si te parece. No, vamos Dale, a... Manuel. Usted Sí, te sí. manda. Venga, vámonos. Jagger, aquí lo tenemos. Voy a terminar haciendo como en la pasarela Cibeles, luciendo un bonito mono rojo, ¿sabes? Con casco, con complementos. No, no, vamos a tomarlo en serio. Jagger, sabéis que nos gusta mucho este momentazo de cámara. El huracán, el Sensei Moratalla con su casco verde, el hombre de la mirada impenetrable, Baumgart. Mira, muy argento, sí señor. Aquí tenemos al señor Spiri Arena, Kevin Ortiz, el Nano Flores, con su mono de HB, muy bien. Yo le doy el visto bueno. El Diablo luciendo su super casco personalizado y el mono del equipo. Politi, que también personaliza el equipo. Montiel, ya creo que va en un modelo más de la quinta planta del Corte Inglés, más estándar. Iva Skeiser, a Nicolás Pacheco, Einer Acosta, Lebowski, aquí lo tenemos, ojito, ojito, Lebowski es de los que me gustan a mí, debutando y equipado de los pies a la cabeza, muy bien por Lebowski. Tobias Canter, Robert Smith y, como no, el líder absoluto, Sergio Hernández. No sé si me he dejado algunos de los de atrás, sería imperdonable que no sacara a Santi Moratalla, y creo que queda también Eric Westphal, ahí lo tenemos. Y Sacha Jagger. Ahora sí que está todo el pelotón súper presentado, con cámara interior, y nos vamos a la cabeza con Sergio Hernández. Vamos con Sergio Hernández, que venía superando a Sasha Jagger, que viene con el coche refrigerado, sin la parte frontal del mismo, ahí dejándose doblar. Muy buen criterio el alemán. Supera a Canter, lo supera a Schmidt. Ahora lo hace el debutante. Grata sorpresa. Mikołaj Lebowski, el Sí. polaco. Ojalá que esta sea la primera de muchas, porque si corre de esta manera y con este aplomo, es bienvenido a esta fiesta de la Virtual Oval. Sí, además el piloto mola porque son pilotos nuevos, que llegan con el desparpajo, no conocen el campeonato, y ese desparpajo que ya lucen cuando ya cogen confianza, pues puede dar muchas tardes de alegría al campeonato. La verdad que sí, ha sido muy agradable este descubrimiento y esta incorporación al campeonato. Recordemos que la Virtual Oval tiene eso, ¿no? Que se puede entrar en cualquier momento. Creo que la clase A tiene 18 jornadas, si no me equivoco, ¿no? Exacto, 18. Y bueno, se puede... Vamos a recordar cuántos pilotos se inscribieron, que no quiere decir que corran todos, pero llegaron a inscribirse 50 pilotos, de 16 países. Esos son los pilotos inscritos en esta clase A, en este split en concreto. Y pues bueno, va entrando, no entra, porque la parrilla del tope creo que vienen a ser 42-43. Hasta ahí es lo que se puede llenar, pero lo que consta en los libros es 50 pilotos que se han inscrito, que han corrido una, dos o más carreras. El caso de Lebowski, el polaco, que hoy debuta, es su primera carrera, y si vienen las que faltan, pues habría corrido 4 carreras en total en el campeonato. Es decir, que un campeonato, como digo, muy interesante de seguir y de participar, porque está muy abierto. No es estos campeonatos que se caen en pedacitos al rato porque no vienen. Siempre hay pilotos disponibles para taekwondo, como el caso de Sergio Hernández, no puede venir una semana pero vuelve la otra, así que eso le da mucha vidilla a este campeonato, que recordemos que se divide en dos temporadas, un primer semestre
y un segundo semestre. Campeonato categoría A con las bestias, categoría B con la categoría Xfinity y la categoría de las mulas de las camionetas, que es la C. Así que diversión garantizada todo el año para el que le gusta correr NASCAR y para el que le gusta verla. Así que invitados que estáis, pilotos que estéis por aquí viendo esto en directo o que lo veáis en diferido, buscar en el chat que se queda disponible a la derecha y ver en la dirección de la página web de Virtual Oval y enteraros y apuntaros a correr aquí. Ya es gratis, por cierto. Sí, y todo lo que hemos dicho por el valor de 0 euros, 0 pesos, 0 pesetas o en la unidad monetaria que usted quiera. Exacto. Todo gratuito. Uy, Orti, vamos con Orti, que le ha pegado a la pared y ha tocado abajo. Ya venía complicado el alemán, Así que es. había fado la carrera pasada Está entrando. y ahora está viendo la otra cara de la moneda. Ahí hace ingreso a box, me parece que no va más para el coche 69, qué pena. Ya la venía sufriendo, igual venía complicado y ahora se termina de complicar su fin de semana. Pues sí, ahí está y vamos a ver esta entrada a dónde lo lleva. Recordemos que Kevin Orti es un piloto que está en la posición sexta de la general, no está nada mal clasificado y bueno, pues estaba teniendo problemas, ya lo veíamos, y ahora pues bueno, ha entrado a boxes y veremos si continúa o no continúa en la carrera. Me da a mí, no sé. Me parece que puede ser definitivo, ¿no? Sí, ha pegado bastante fuerte. Quizá puede ser que salga a tratar de recuperar, ¿no? Las carreras también son largas, pueden dar bastantes giros que ayuden a que remonte alguna posición supeditado a otros incidentes, pero bueno, a esperar. Estamos ya llegando a la hora de competencia. Sergio Hernández, 118 vueltas. Dominante de principio a fin. En el primer stint sí ha sacado mucho, en este segundo ya Robert Smith estaba segundo, al igual que el anterior, en los stints número 2 y número 3. Y se mantiene ahí, está a 1.8. Sí. Ahora en esta vuelta ha sido más rápido Smith. Pero lleva un igual, hueco importante, ¿eh? Sí. Dominando con autoridad, sin lugar a dudas. Y vamos a ver, porque la verdad es que también se merece una victoria por aquí. No sé cómo le ha ido en sus presencias, vamos a ver los resultados. Pero no ha ganado ninguna carrera. Hernández ha estado cerca en alguna de las que ha participado e incluso exacto, 2 poles en Las Vegas y en Richmond, así que bueno, no ha ganado ninguna, pero tampoco sería una sorpresa que hoy mojara por primera vez aquí en la Virtual Oval en la clase A, así que vamos a ver. Que esto es lo que decimos, 121 vueltas, estamos en el Ecuador más o menos de la carrera, así que esto es largo y todavía puede pasar cualquier cosa, porque justo los que lleva detrás el amigo Hernández no son mancos. Robert Smith, Tobias Canter, la sorpresa de la jornada, Lebowski, Acosta, Pacheco, es decir que Kaiser, Nano Flores ya se va posicionando de cara al final, ahí lo vemos en la 8ª posición. Montiel, que tampoco va mal en la 9ª, ojito, que es que cualquier agrupamiento, cualquier amarilla que agrupe, luego las estrategias, por muy rápido que se pueda ir, cambian, pues ya empieza a temblar el pulso y las piernas de algunos. Vamos a buscar a ver si tenemos algún aproximación, así se dice, por lucha de posición. A ver si están cerca. No sé para qué me complico tanto con palabras que son difíciles de pronunciar. No, hay que usar sinónimos. A mí me enseñaron que es así, sinónimos. No sé Sí, por es qué que no lo hago acá. a veces nos complicamos la existencia. Sí. Pues mira, Kevin Orti para empezar ahí está, parado, sigue tal, y yo creo que sí que ya ha dado el tema por ruido. Sin embargo, Eric Westphal le ha ganado ya la posición, además, que iba con el coche destrozado, él sigue manteniéndose ahí.
el piloto de Alianza de Amigos, el compañero además de Andrea Herman, de nuestro amigo Hermi, que lo echamos en falta por aquí, pero sabemos que volverá con nuevas aventuras en el próximo campeonato. Alianza de Amigos, buena gente, el coche 63. Eric Westphal, el piloto alemán de 33 años. Y vámonos de momento otra vez a la cabeza, que como decimos cuando es Smith, pero hoy el que vuela aquí es Hernández. Le ha recortado un poquito del 1.8 que antes comentaba Ari. Está ahora en 1.6, 1.7. Ha recortado algo, pero bueno, la cosa está complicada. Y por atrás creo que está más interesante, que están doblando. Ahí tenemos a Smith y Canter, que creo que han doblado justo al Sensei Moratalla. Exacto, ahí lo tenemos. Y a la su vez están doblando a Eric Westphal. Es decir, que ya lo que tú dices, ese momentazo pescadilla se está viviendo aquí en Dover continuamente ya, desde hace muchas vueltas, ¿no? Ahí la tenemos, esa pescadilla con que nos obsequió nuestro querido Ari. Así que esos ojos felices, ¿no? Vamos, flotas, tío. Y bueno, estamos en momento pescadilla continuo. Vamos a ver Tobias Canter en la estela de Robert Smith y el debutante Lebowski. Ahora está estiradísimo, la cosa. Ahora, los problemas pueden venir, Ari, ya con el tema de doblajes o lo que bien explicaste antes, de que voy confiado hasta que veo que ese muro se me viene encima cuando sale de la curva. Puede pasar cualquier cosa aquí. Claro, porque la mayoría de los incidentes se produce por esa circunstancia de que el piloto golpea el muro, vuelve y se vuelve incontrolable el coche. He visto más de ese tipo de accidentes que de toques directos por lucha por posición. Pero bueno, vamos a esperar qué nos depara. Por ahora estamos en la vuelta número 130, abriéndola en este mismo momento los punteros. Tenemos que estar pensando en las paradas en box a partir de las 150, 160 me parece más. Y quizás se nos dé ese deseo. Diría que en moto, ¿no? A usted también le gusta que paren en verde, Manuel. Sí, la verdad es que me gusta tanto esto, ¿sabes? Que siempre me pongo con la amarilla, ¿verdad? Pero la verdad es que lo pongas como lo pongas, me gusta. Es decir, me gustan los momentos de amarilla, me gustan las paradas en verde, son espectaculares. La verdad es que cada vez soy un enamorado más grande de la NASCAR, ¿eh? Y no tengo predilección de color, me gustan todos los colores. Y no soy de la LG de HIJK, ¿eh? Es decir, que no sé si por allí existe también eso, ¿no? Los colectivos estos que les ponen tantas iniciales, tío, que te terminas perdiendo. Bueno, a los transportes públicos. Mira, pues en este momento... Sí. Conti está nuevamente en pista. Lo que decíamos, tratando de rescatar lo que pueda del día. 12 vueltas perdidas, pero bueno, tiene buen ritmo. Lo acaba de pasar a Sergio Hernández, se acaba de desdoblar. Pues bueno, ahí le mando la cámara, porque gestos como ese, pilotos como ese son los que nos gusta tener en los campeonatos. Es decir, aquí está peleando en Dover, 240 vueltas, le peta el coche, ha tenido que reparar, yo creo que ha sido una parada, mira, ya te la digo, casi 4:59, 5 minutos ha estado ahí parado, por lo que se ve. Y vuelve a la pista con ilusión, con ganas de sumar los puntos que toquen, pero sobre todo no abandonar. El no abandonar existe en el vocabulario de muchos de los pilotos que tenemos en pista, cosa que nos gusta y que es bueno para el espectáculo, porque si la gente se va rajando, nos podríamos quedar con 8 coches en pista. Así que muy agradecido de que los pilotos sean así de valientes. Y aprovecho para hacer esa petición que tanto me gusta de suscripción. Pues ya veis que no pedimos ni billetes de euros ni de dólares, sino, oye, un simple like para nosotros, dislike para el Huracán Fair. Él los colecciona y le encanta.
Y una suscripción que es gratuita, es que no te estamos pidiendo nada del otro mundo, contribuye a hacernos felices, que nosotros venimos con mucha alegría todos los miércoles y todos los domingos, retransmitimos camionetas donde pilota el amigo Ari Cejas, retransmitimos la A todos los domingos, las camionetas cada 15 días y la B pues porque tengo que estar yo pilotando, Ari también pilotando, entonces no hay cámaras disponibles. Así que, oye, tiraros el rollo que hay mucha peña ahí en el canal. Uy, 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 y ha venido la amarilla. No puedo lanzar. Tercera amarilla y voy a seguir cumpliendo mi promesa. Ha estado metido el diablo. Si tú la puedes comentar, estupendo. Pero yo no vuelvo. Acá lo tengo. A ver, el diablo, pero venía solo. Ya te voy a estar contando, Manolo. Sí. Se le desacomoda el coche. Sí, solito, a la salida de la curva número 4. Es raro, me parece que ha habido algún inconveniente técnico, Manolo, porque no es el típico golpe contra la pared. Dobla muy de repente y como que el acelerador queda... No frena, me parece si ha tenido o pantallazo. Vale, pues recordemos a nuestros queridos oyentes, televidentes, que Ari hace el papel de bar ahora mismo y de repetición, porque lo que diga él va a misa. Nosotros no podemos ir porque tenemos roto el dron y no vuelve luego a los directos, entonces no podemos en esta ocasión estar repitiendo nada de lo que sucede, así que lo que relate Ari es lo que puede haber pasado por ahí. No sé si en España, pero acá en Argentina el automovilismo hasta la década de los 80 era una cuestión de radio y los replay eran contados, como los hice yo, así que yo llegué a vivir esa época y estoy bien acostumbrado. No sé si en España también habrá sido de esa manera. Hombre, claro, hombre, aquí hasta que hubo televisión estábamos acostumbrados a la radio, era el centro de atención de todo, para cualquier tipo de deporte, era así. Y lo que decía el locutor iba a misa. Ahí tenemos, mira, Spirit liderando eventualmente la clasificación. Pues ahí tenemos a Adrián San José Arenas, que corre por libre, pero creemos que lo hará por poco tiempo en ese estado. Soltero. Sí. El estado de soltería. Por eso lo pone libre, así que está casadero. El Lucky Dog nuevamente lo agarra el sensei Joaquín Moratalla. Buena fortuna para él, segunda vez, para ponerse en la vuelta del líder. Ahí lo tenemos. El sensei que está entrando ahora con otro grupito ya. Creo que lo tenía, porque ahora me marca una vuelta menos, o a menos que lo haya tenido Adrián San José. Bueno, ya puede ser, sí, porque bueno, han entrado todo este grupo, ha entrado juntito, así que ahí nos quedamos con la duda. De todas formas, ahora en vuelta creo que andarán, a ver, a 140 vueltas. Me parece que hasta... Sí, puede que haya sido Adrián, o Adrián me figura como en vuelta todavía, 140 hasta la posición 11. Y luego ya viene el sensei Moratalla con 139. Bueno, volvamos aquí. Ya está el Pacecar poniendo orden. Fila India encabeza... uy, a ver, tenemos a quien está ahí arriba ahora mismo. Si no me equivoco, me ha parecido que es Horty. El primer coche, el que va detrás del Pacecar. Horty. Ahí lo tenemos, sí. Horty está detrás del Pacecar. Me imagino que haciendo way a Ram, ¿no? Pues no creo que se haya quedado para tirar. Esa, efectivamente. Ahí vemos cómo se va Horty. Se marcha y nosotros volvemos al Pacecar con Sergio Hernández, que va a bailar con Robert Smith, pareja ya habitual. Canter y Lebowski. Interesante. Y Acosta y Pacheco. Otra vez el mismo sexteto. Y fíjate, sigue el Nano Flor en el octavo y en el séptimo Keiser.
Es decir, que ya llevamos tiempo, incluso diría que Politi en la novena, décima posición, ya estos hombres son todos los mismos y en las mismas posiciones muchas, muchas, muchas vueltas. Así que bueno, Pescar ya están emparejaditos, nos vamos para la cabeza. Voy a llamar a mi amigo Joy. No, el gato me ha gustado, la verdad. Estaba ahí con su gatito enrollado. Recordamos que estamos en la vuelta 142. Llevamos 3 amarillas, se va al Pescar. Tiran en cabeza Hernández Smith. Le acompaña Ganter Lebowski, el debutante, Acosta Pacheco, Kaiser, Nano Flores, Montiel, Politi, Baumgart, Spirit. Bandera verde y ahora alargado muy bien Robert Schmidt, a ver si puede concretar el sobrepaso, todavía lo tiene un poquito por debajo, pero no, ahí sí se puede cerrar y lo supera. Primera vez que tenemos cambio por la punta, interesante Manolo, Sergio Hernández, a ver cómo se comporta ahora, si lo irá a buscar inmediatamente, tendrá paciencia, atrás, buena largada nuevamente del amigo Lebowski, el gran Lebowski, vamos a poner así. Sí, por supuesto. Muy bien. Por afuera intentando pasar, hace buenas largadas Lebowski, nuevamente ha pasado lo mismo que en el anterior reinicio. Canter trata de resistir, siguen en paralelo. Está interesante todo esto ante la atenta mirada de Eine Acosta, que viene haciendo una carrera silenciosa pero muy buena. Muy bueno el ritmo, buena posición. Y acuérdate que hace rato dije eso de, bien, va Sergio tirando y tal, pero ojito que cuando se agrupan aún no está todo dicho, ¿no? Y yo creo que, porque parece que hasta ahora toda la relanzada Hernández salía volando, pero... Atención, que ahí va, le muestra el auto, pero no, todavía no tiene espacio, Manolo, disculpa la interrupción, pero teníamos casi cambio por la punta. No, pero y eso, ¿no? Y dice, bueno, a ver, y creo que se ha puesto muy buena. Mira el ataque ahora de Hernández por dentro. Ya ha dado buena cuenta de Robert Smith, pero ojito, yo creo que Robert Smith le ha dicho, JJ, ojito, a otra, cuarta amarilla. Amarillas traen amarillas, en este caso ha sido... Por detrás, uy. Mira, Moratalla, Westphal, Orti, por ahí toda esta gente está metida, involucrada. Arenas tiene toque con el sensei Moratalla, quedan ambos, golpean adentro, quedan cruzados y viene, como bien decías, Orti, que ya venía golpeado, Westphal, que también ya venía golpeado, otra raya más al tigre, pobre Westphal. Pues vaya. Involucrados en esta incidencia. Bueno, pero nos va a dar un colorcillo estas relanzadas, porque el pique va a estar interesante entre Hernández Smith, ¿no? Y ver lo que Lebowski aún no ha dicho. Es decir, que muy bien, la verdad es que una pena para los pilotos involucrados que vayan estropeando coches. Ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, hay como 6 parados en boxes. Y bueno, la cabeza salió muy bien. Hubo un momento de tensión bonito, de competición, por supuesto, tensión competitiva entre Hernández Smith y al final pudo Hernández con Smith y bueno, pero el destino los vuelve a unir aquí como pareja de baile y bueno, vamos a ver. La carrera se sigue manteniendo interesante en esta vuelta 148, aunque estemos ahora en esta cuarta amarilla. Entró a box José Eine Acosta, que antes de la amarilla había visto que tocó la pared, por eso debe estar tratando de reparar su coche para que quede en óptimas condiciones para rematar la carrera. Estamos ya en la segunda mitad de la misma. Y Einel no iba a perder tantas posiciones, va a salir en la posición 12, 11, por ahí. 11, está saliendo ya, lo vemos aquí en pantalla. Y para perdón, Manuel, también entró a boxes, en el caso de él nada más para repostar combustible. Eso es otra buena idea, ¿no? Tener siempre la mayor cantidad de litros, más que él no estaba en posiciones delanteras y no va a salir tan atrás. Ahí tenemos al señor López, lo saludamos también. Llega usted a tiempo de ver la hazaña de su
sobrino, va a ir haciendo un carrerón, por cierto, tirando y se va a divertir como los demás amigos que siguen la carrera en directo, porque tienen un duelo muy bonito y sobre todo en la relanzada, tanto Hernández como Smith. Y luego hoy tenemos un debutante, a Lebowski, el gran Lebowski, que como dice Ari, así se queda bautizado en la Raw TV, el gran Lebowski, que hará pareja de baile con Tobias Canter. Así que Nicolás Pacheco y Montiel, mira, ahora sí que van a ser pareja de baile dos del mismo equipo. Y luego Politis con Kaiser. Así que muy, muy interesante. Nos vamos para arriba, para la cabeza. Seguimos en fila india. Hernández acompaña al Pace Car y detrás Smith. Vamos a ver porque esta salida se va a poner interesante. Y voy a preparar una del gato, porque si no... No, es que me tengo que sincronizar, ¿sabes? Ya sabes que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez con dos manos. Entonces, estoy muy pendiente de dispararlo. Pero bueno, van todavía ahí en fila india, así que voy a relajarme. Es una pena que no podamos estar ofreciendo las repeticiones, pero volvemos a repetir, no se repite hoy, valga la redundancia, porque está fallando el botoncito de replay, el dron no quiere volar, se le ha roto la cámara y no vuelve a los directos, así que es mejor mantener la señal del directo y estamos viendo lo que pasa aquí en Dover, en la milla monstruosa. Realmente está haciendo honor en estos últimos minutos a su nombre, a su leyenda. Así es, ya agrupados los competidores de esta clase A, 15ª jornada del torneo de 18. Recuerden, después el próximo fin de semana tenemos descanso para reanudar en Charlotte la fecha 16, fecha 17 en Sonoma, el único circuito que vamos a tener, la única vez que vamos a girar a ambos lados, y cerramos en Texas, en el Far West. Ahí va a haber tiroteo para la definición del campeonato sobre el Pace Car, Manolo. Sí, aquí estoy pendiente, se va, llega persiguiendo Ramón el espíritu de su gato también, lanza el grito de guerra y se pone verde y vamos a ver, Robert Smith tirando, todavía Canter, Sergio Hernández la 3. Así es, lo han superado los dos coches de la línea externa, alargado mucho mejor aquella línea y se escapa Schmidt, le han puesto difícil a Sergio, Canter también, detrás viene recuperándose contra uno de los del World of Sim Racing, es Jesús Montiel, el debutante Lebowski, en este reinicio de competencia en la vuelta número 152. Pues ha cambiado el panorama. Sergio salía, vamos a ver cómo lo toma, pero han salido muy bien Canter y Smith. Sergio está ahí en la tercera posición y el debutante le está atacando. Ahí tenemos, le está montando un paralelo el gran Lebowski, es decir que, ojito, mire, la cosa se está poniendo picante ahí. Vuelta 153, Lebowski ha aflojado un poquito. Mira Pacheco, lo vemos por fuera, el coche 21, el Chevy 21 se ha puesto a la estela del gran Lebowski, que estaba calladito, pero ojito, que es lo que decimos, el Pacheco por algo ocupa la cuarta posición de la general, es otro de esos pilotos que no hacen ruido, ¿no? Pero están ahí siempre, en donde hay que estar. El que se ha caído un poquito ha sido Lebowski a la quinta posición cuando ha intentado forzar ese paralelo con Sergio Hernández, y no ha podido con él, se ha abierto, lo ha dejado ir y bueno, y ahí tenemos a Robert Smith con Canter y Sergio Hernández. La verdad que está la carrera poniéndose bonita y bueno, y lo que nos queda de aquí al final. Ahí se recupera Nikolai Lebowski sobre la posición de Jesús Montiel. Han quedado agrupados los coches del World of Sim Racing, pero ha perdido un poco de terreno respecto a los tres punteros Hernández, Canter y Schmidt. Se nos ha desaparecido de la ecuación, como le dijimos, que Einel Acosta, perdón, no me salía el nombre del puertorriqueño, que ha entrado a hacer unas reparaciones y por eso ha caído algunas posiciones. Ahora está Einel, vamos a buscarlo. Está detrás de Atanasios Politis, en la posición número 10, y buscándolo. Sería lindo una cámara a bordo, a ver si lo puede superar, porque sabemos que Einel va a ir para adelante, Manuel. A bordo de Einel Acosta. Sí, señor. Vámonos allá. Sus deseos son órdenes para mí, lo sabe perfectamente.
Así que me meto en su coche. Es que no me aprendo. Ahí lo tenemos. Mira qué bonita cámara te he colocado a bordo del coche 85 de Eine Lacosta. Duelo, quién lleva adelante, quién lleva a Politis y al Nano Flores. Vamos a dejarlo un ratito y Sí, veamos. y de mientras, lamentablemente, en esta instancia de la carrera, porque quisiéramos que hablar con él al final y con un buen resultado, pero bueno, no pudo ser para el Sensei Moratalla, involucrado en en el último accidente. No, no es el Sensei. Sí, sí, es Sí, el sí, Sensei. sí, sí, estoy aquí. Hola, buenas noches, buenas tardes. Pues se Pues incorpora nada, usted al directo. tenía 45 minutos de reparaciones y nada, he decidido abandonar porque no tenía sentido esperar. Así que no sé. ¿Qué pasó en el incidente? Por qué se produjo? Bueno, pues yo iba por el exterior, creo que Adrián iba por el interior y mantuve mi línea. No sé si habéis visto la repetición, yo considero que me ha dado él por dentro, pero los jueces decidirán. Justo. He visto la repetición varias veces desde varios ángulos Pues- y yo creo que no he tenido esta vez, no, creo, es mi opinión, vamos. Sensei, desgraciadamente estamos teniendo problemas con la repe y justo hemos optado por no poder ir para atrás porque se nos cuajan y no nos deja volver al directo. Entonces, como bien dices, pues bueno, nosotros no hemos podido ver, no sé si Ari ha podido verlo en el manejo, yo desde luego no he podido mandar cámara. Y bueno, pues yo creo que las palabras tuyas son sabias. Ha pasado un incidente, ha ocurrido un incidente y que decidan los comisarios, que para eso están, y ya está, ya otra cosa, ¿no? No, sí, está claro. Mi objetivo era no provocar ningún incidente, evidentemente, porque estaba al borde de la eliminación por amarillas. Es duro Y Dover también, parece que no, pero es duro y esa, como lo explicaba Ari antes, que cuando vas confiado también, llevas al muro sin saber cómo. Sí, en este caso yo no sé, bueno, las reglas creo que son claras, porque cuando tú vas detrás de otro coche por el interior, es decir, vas justamente detrás sin haber alcanzado tienes que respetar esa línea interior, ¿no? Entonces yo creo que él se le ha ido un poco para arriba, pero bueno, a lo mejor he sido yo, no lo sé, yo lo he visto así. Pero vamos, da igual, culpables o no, es NASCAR, los hombre. incidentes son así, hay Claro. que aceptarlos y me parece fantástico porque esta es la vida de esta carrera. Exacto. Chapa contra chapa y de vez en cuando algún roce y no pasa Y nada. momentos picantes, como dice Nada, Miguel no pasa Olivera. nada. Y Adrián estará pensando que a lo mejor yo me he cerrado y tal, pero pues es así, ha sido todo sin querer por parte suya, sin querer por parte mía y tan amigos y sin ningún problema, por supuesto. Te aprovechamos que te tenemos en cabina para preguntarte algún dato más del circuito, o sea, lo que fue el trámite de carrera, cómo estaba la pista, si se estaba mejorando, si estaba empeorando, cómo era el desgaste de neumáticos, cómo era cuando el auto ya se empezaba a gastar, el comportamiento. Contanos un poco más de eso. La pista está muy caliente, demasiado caliente, y los neumáticos se desgastan muchísimo. Entonces, en mi caso, al contrario que en otras pistas, que normalmente la segunda parte de mi Steam voy recuperando, porque, bueno, pues por mi forma de trazar y tal, pues tampoco como no voy muy deprisa, pues voy guardando gomas, ¿verdad? Pero en este caso me ha pasado justo al revés, es decir, las primeras 15-20 vueltas yo iba muy bien con el coche y después caían mucho. Entonces no sé qué le habrá pasado a los demás, pero más o menos supongo que algo parecido. Difícil la pista, la verdad, muy caliente. Muy bien, Manolo, vuelta número 168 para los punteros, se ha convertido en un trío. Por ahora Schmidt mantiene, no viene siendo amenazado por Canter, igual que Sergio Hernández. Se ha quedado descolgado Nikolai Leboski. El gran Leboski. El gran Leboski, perdón, el que se nos ha desaparecido, al menos de las posiciones en las que venías Montiel, ha caído hasta la 9ª posición, perdiendo un poquito de terreno. Esto sí, nos los hemos perdido. Se ha tenido algún toque con la pared, alguna incidencia que le ha llevado a perder esas 3 posiciones que en este momento lo vemos en el clasificador. Está 9º. Oye, ¿puedo preguntaros qué le ha pasado a Joana Osoria? Porque yo no me he enterado. ¿Ha tenido un accidente, algo? Sí,
Da toda la impresión que fue un fallo mecánico del volante, algo ha pasado porque es muy raro el incidente que tuvo. Te íbamos a preguntar a vos justamente a ver si tenías alguna noticia. De pronto he visto el cartel de que había desconectado y se lo he comentado a Fer la radio y él tampoco sabía nada. Entonces quizás también puede haber sido eso, un tema de conexión. Ah, sí, porque por aquí tampoco ha pasado, Joaquín. Entonces no sabemos qué puede haber pasado y como no hemos podido repetir nada, pues... Es verdad. Bueno, volvamos a la carrera, volvamos a Dover, volvamos a la milla monstruosa. Ya es un trío lo que hay en cabeza. Robert Smith, Canter y Hernández. La gran revelación, el gran Lebowski, se ha quedado ahí en tierra de nadie, en la cuarta posición, cosa que no está nada mal, que el polaco, la verdad, está haciendo un debut estupendo, ya lo firmaría cualquiera, un rookie en la Virtual Oval debutando y marcando, bueno, carrerón de la 173, hasta entre los 5 primeros todas las vueltas, ahora está en la cuarta posición, pero la está doblando ahora a un piloto y lleva detrás a Nicolás Pacheco. Es decir, Nicolás Pacheco también, insisto, ahora dobla a Ortiz, sí, están doblando a Ortiz y detrás viene Nano Flores, que va a ser lo mismo. Pero Nicolás Pacheco, insisto, es que parece que no está, pero está en la general, en la posición 4 y en todas las carreras el piloto del World Racing está arriba dando la cara. Así que de momento este trío que hay en cabeza es el que parece que se quiere repartir el podio, el puesto 1, el 2 y el 3, y la cosa está tan igualada y son pilotos tan similares y pilotazos, diría yo, que cualquiera puede copar el puesto número 1. Así que vamos a ver. Robert Smith es el líder actual, Tobias Canter es el tercero, así que bueno, ahí van a sumar puntos importantes. Y el Nano Flores, que sería el tercer invitado del podio en la general, que está en la posición sexta. Así que vamos a ver cómo termina esta fiesta en Dover. Así es, midiéndose por la punta los tres líderes. El podio por ahora, podio provisorio de esta competencia, a la vuelta número 177. Muy difícil de pasar, muy difícil de seguirse los autos unos con los otros. Por eso está en calma. Más allá de eso ha quedado en solitario el gran Lebowski. Pacheco de a poquito, como decía Manolo, viene remontando. Ya aparece Nehuen Flores en posiciones delanteras. El del HB Sim Racing, siendo llantas de color dorado muy pintorescas. Muy bonitas, por cierto. Ha reventado alguien por ahí. Al muro, sí. El Lebowski se ha ido al muro. Uy, Lebowski, qué golpe de escena que hemos tenido acá a la salida de la curva número 4. Y va para adentro, creo. No llega a tocarle el exterior, se asusta, pero sí llega a tocar el interior. Qué pena. Sí, ha quedado torcido, Manolo, ese auto. Sí. Qué pena por el debutante que lo venía haciendo tan, pero tan bien. Sí, ha viene caído. Cayendo en el clasificador. Número 78. Y es eso, lo que decíamos y lo que repetimos y lo que vamos a volver a decir de Dover. No te perdona, te confías y es ahí cuando te encontrás con la dura realidad, que en este caso se materializa en forma de muro. Sí. Y además, como dices, ha sido rebote, ¿no? De fuera. Yo es que lo he visto ya cuando daba adentro, en el interior, y era un golpe importante, la verdad. Es decir, pero no es que cuando más confiado va y crees que estás controlando la situación, ¡pum!, salta la liebre. Llega el monstruo, la mascota, y te da el mazazo. Sí, por algo está bien llamado la milla monstruosa, porque es que es verdad, a priori vas confiado, pero cuando te da, acabas tu fiesta. Ahí tenemos al hombre de la mirada impenetrable, el alemán Baumgart. Está en la posición octava y en la general en la séptima, el coche 111. A ver, no puede, y volvamos para arriba. Nicolás Pacheco está en la posición 4, claro, han salido beneficiados. El Nano Flores en la quinta, la caída de Lebowski ha beneficiado pues a todos los que venían detrás.
Es decir, empezamos por la posición 7, que sería Acosta, Kaiser en la posición sexta, en la quinta el Nano Flores, que cada vez está arriba, es decir, que va a haber fiesta aquí al final todavía, el Nicolás Pacheco en la cuarta y, como ya conocemos, trío de cabeza, Hernández, Canter y Smith. Son 11 los coches que se encuentran en la vuelta del líder y todavía de continuar en régimen de bandera verde nos va a quedar una parada en box y en bandera amarilla también. Si llega a salir el pescar no va a cambiar la cosa. Atención, el Sergio Hernández buscándolo por el interior en la curva número 2 al joven Tobias Canter. Paralelo que se extiende entre el coche número 19 y el coche número 5. Y Hernández finalmente logra ganarle la pulseada al alemán. Bonito, Y esto bonito. ha favorecido indirectamente a Robert Smith, que ha logrado sacar un poco de ventaja. Vamos a ver si Hernández es capaz de recortar. Sí, porque ha sido un paralelo intenso, ¿eh? Es decir, que han estado metiéndose caña y, como bien dices, ha aprovechado Smith para tirar un poquito para adelante, pero bueno, el paralelo que se han marcado tanto Hernández como Canter ha sido muy bonito y a la altura de los buenos pilotos que son, muy limpio además, y bueno, y al final se ha llevado el gato al agua, el piloto del Lucky 2, Sergio Hernández. Así que me imagino que ahora su misión y lo que le pasa por la cabeza es tirar para adelante y que Robert Smith no se le vaya, pero recordemos que Robert Smith, cuando se pone a volar, también sabe volar y de lo lindo, ¿eh? Última vuelta de Hernández, 24.07. Última vuelta de Smith, 24.14. Ahí la ha descontado un poquito. Y van a encontrar tráfico adelante. Viene Kevin Orti, que habíamos visto en la primera mitad de la competencia que ya venía complicado y después lo terminó de rematar con un incidente. Está tratando de rescatar la mayor cantidad de puntos que pueda, permaneciendo en pista. Está en la 14ª posición. Ahí deja pasar muy amablemente Kevin, ganador de la última competencia en Darlington. Ahí vemos desde el exterior del coche de Sergio Hernández cómo le persigue Tobias Canter. Una toma bien bonita de las cámaras maravillosas que nos ofrece Trascan de manera desinteresada. Y vamos a saltar a ver Robert Smith cómo se ve. Bueno, buena publicidad lleva Robert Smith, Sennheiser. Sí, me encanta. Soy fan de la marca. Así que ahí tenemos Robert Smith ahora mismo. La verdad es que le está metiendo. Se mantiene la diferencia sobre 1.05, 1.06. Se mantiene. Llevan ritmo los tres pilotos ahora mismo rodando de manera muy similar. Y vámonos ahí, Sergio. Esto solo, no sé si lo arregla otra amarilla, que los agrupa y los vemos salir, o que te pide el cuerpo, verde, y a ver quién puede con esto. Es que también el ritmo, ¿no? El desgaste, a ver cómo han gestionado de acá hacia el final los neumáticos. Se nos ha impedido la parada en verde y no por mucho, Manolo, porque hemos tenido bastante fluidez en la carrera, pero cada vez que entramos a la ventana de parada ocurría una bandera amarilla que hacía que la puedan hacer bajo régimen de pescar, bajo neutralización. Vamos a ver si este no es el caso y si de acá al final podemos tener paradas en verde. Yo creo que las dos, no tan buenas las dos circunstancias, tanto la parada en verde como un pescar que los reagrupe. No va a ser porque Robert Smith entra a box, es el primero que ha decidido que es suficiente para estos neumáticos. Ahí deja una buena bloqueada, le saca el resto que tenía a ese neumático delantero. Ha sido espectacular esa entrada. Y vamos a ver, entra, Sergio Hernández se queda liderando la carrera y bueno, también es interesante lo que dices, verde y ver estrategias un poquito también, es decir que vamos a ver cómo gestiona ahora la situación. Robert Smith
está ahora mismo preparándose para salir, ahí lo tenemos, está todavía con el cambio de ruedas y está aguantando, está aguantando. Uy, ¿no te parece que está tardando demasiado? No, ¿No? ¿O no, ha no, sido, ahí está. ha sido un flash mío? Creo que no. Creo que ha sido correcta la parada de Robert. Sí, la entrada sí, pero a ver, que lo mire. Robert Smith, 14.78. Deja el pit lane a los 51.42. No sé, a mí se me ha hecho larga. Vamos a Canter ver, también hace entrada a box, Manolo. ahí lo También tenemos. Jesús Montiel. Así que ya vamos a empezar a tener actividad en los boxes. Kaiser, Pacheco. Viene entrando Orti. Queda Hernández de los de adelante que realice su detención. Curva número 4 para Hernández. No, todavía no. Así que elegí vos, Manolo, dónde apuntar las cámaras. Sí, pero mira lo que te comentaba, Ari. Me estaba fijando, la parada de Smith ha sido 51.42. Sin embargo, todavía es Canter, si no me equivoco. No, no, vale. 50, me estoy rayando yo. Está todo en Uy, orden. choque, bandera amarilla. Es Bo, uno de los Baumgart. coches. Sí, sí, sí. El Ahí, de la mirada de acero. ahí lo tenemos. La quinta amarilla en la vuelta 199. Ay, no llegó a frenar a tiempo para realizar el ingreso a box. Y algo le pasa, porque no, madre mía, a ver. Lo estamos viendo la maniobra, se reincorpora. Uf, Sí, uf, uf. que también le pega al muro de entrada y él no llega a apuntarle al muro y después cuando quiere aplicar potencia se le va solo de cola Y entonces, ¿a quién ha beneficiado esta amarilla? a Hernández. Y al Sin Nano duda. Flores. Aquí Sí, lo sí. Y tenemos. a Hernán Flores también. Sí, señor. Es decir, para que veas lo que es una amarilla en la NASCAR. Una parada que había hecho el líder, Robert Smith. Parecía que iba a estar todo tranquilo y en orden. Y sin embargo, pues tres beneficiados. Eh, Hernández, Flores y Acosta, me parece a mí. Bueno, os voy a dejar, luego a lo mejor me conecto al final. ¿Eh? Que Venga, vaya bien Joaquín. la retransmisión, adelante. Un abracito. Hasta ahora. Hasta luego. Pues aquí ha estado el amigo Sensei, compañero de la Orden Ramoniana, que ha tenido problemas con el coche, incidentes típicos de la NASCAR. El coche se quedó para el arrastre y nos ha hecho una visitita aquí en la cabina, siempre bien recibido, cualquier hermano de la Orden. Y nada, pues seguimos con la carrera. Ya habéis visto que cuando había entrado Robert Smith, Tobias Canter, ya hacer la parada en verde parecía que iba a seguir todo tranquilo, pero ha saltado la amarilla y bueno, pues la carrera vuelve a dar otro vuelco. Hay que volver a replantear estrategias. El huracán sigue por ahí, aquí lo tenemos. No me había enterado yo del diablo, ¿eh? Creía que estaba por ahí perdido, pero como no hemos podido repetir incidentes, hemos perdido algunas cositas. Ahí tenemos a Adrián Spirit entrando a pit. Detrás le sigue el huracán, Baumgart, Politis. Y son los hombres que están ahora mismo en pit. Aquí tenemos Politis, el huracán detrás. Y Baumgart, que es el piloto que ha tenido pues el incidente último que ha provocado la amarilla. Una pena. Aquí el debutante Lebowski, el gran Lebowski, Nicolás Lebowski, que corre por libre y debuta hoy con su Ford Mustang, piloto de 20 años, polaco. Ahí lo tenemos y vamos con la cabeza. La cabeza se queda Hernández, Flores, Acosta, Smith, Politis y Canter. Se está poniendo la cosa calentita, calentita. Faltan 39 vueltas. La dificultad que va a encontrar Canter y
Montiel, los pilotos que han quedado por delante del puntero, pero por detrás del pace car, es que van a quedar también por detrás de los lapeados una vez que le den el wave around. No van a quedar ahí complicados en el momento de la largada. Ujú. Así que bueno, vamos a ver cómo pueden sortear esa dificultad de cara a estas últimas 39 vueltas, 38, nos van a quedar unas 37 vueltas, posiblemente en verde, posiblemente en amarillo. Eso lo vamos a estar sabiendo en breve. Muy bien, pues Pues ahí tenemos ya preparaditos de 2 en 2 a la parrilla cada vez más menguada. Recordemos que han salido 20 pilotos en Dover, en la milla monstruosa. Y bueno, vamos a tener una relanzada después esta quinta amarilla en la vuelta 202. Pace car tirando, emparejaditos Hernández, ojo, Hernández, el Nano Flores. Y ahí se va el pace car. Vámonos con nuestro amigo Joey Ramón y su mascota. Aquí es que tenemos que controlar. Se preparan. Vámonos. Y ahí tenemos a Joey tirando el banderazo. Y ahí estamos nuevamente en verde. La bandera amarilla le ha caído de perlas a aquellos que no habían parado en box. Y es Sergio Hernández que vuelve a tomar el liderato de la competencia, seguido de cerca de Joseine Acosta. Por ahora un podio que habla la lengua de Cervantes, porque el tercero es Nano Flores. Politis de gran carrera, cuarta posición para él. Después tenemos infiltrado al Huracán Fer, que viene con vueltas menos, y a Leboski, el gran Leboski también con vueltas menos. Solo 6 coches son los que están en la vuelta del líder. Vamos a estar atentos también a la evolución que puede hacer Robert Smith y Canter, que han quedado en la parte de atrás del pelotón, Manolo. Ajá, ya la carrera coge otra dimensión ahora mismo. Y vamos a ver. Comenta Sebe que al que va octavo le han quitado una bandera negra. Están quitando banderas, no lo sé, ¿sabes? Desde luego hay un administrador siempre en directo. Si la ha quitado, sus motivos tendrá, pero no te lo puedo decir. Eso, nosotros no tenemos conexión con el administrador de carrera. Lo que sí que te confirmamos que a verlo en tiempo real, uno sí que hay siguiendo la carrera. Así que no sé lo que puede haber sucedido. Nosotros vámonos a lo que dice Robert. La carrera para mí toma otra dimensión. La gente que entró, ahí tenemos a Vanguard atacando, Vanguard, y lleva en su estela a Robert Smith. Vamos a ver, porque esto la verdad que promete. Es uno de los pilotos que va a estar yendo para adelante. Yo también de reojo voy viendo la posición de los punteros, pero por ahora Sergio venía con ventaja sobre Joseine Acosta, así que Golpe. Golpe. Es el gran Leboski con... Otra vez. Pero no ha salido amarilla. Sí, la hora sale la amarilla. Y ha sido Leboski. Es Leboski que le pega solito a la pared a la salida de la curva número 2. Por suerte no le pega a nadie, parece. Una pena, recordemos que no podemos estar sacando, ofreciendo repeticiones. Puedo ser pesado, pero no es que queramos no ponerlas, sino que si las ponemos nos perjudica el directo y no nos permite volver a él hasta que la tecnología decide ir. Mira, está entrando Tobias Canter también de nuevo, y creo que detrás lo hace Robert Smith. Ahí los tenemos. Claro. Tratan de... Igual ya están atrás, así que sacarle todo el provecho posible al neumático. Ahora cuando se ordenen otra vez, ellos van a salir quinto y sexto igual que estaban hasta este momento, hasta inclusive delante de los lapeados. Así que les viene bien esta neutralización al dúo de alemanes Tobias Canter y Robert Smith. Muy bien, pues aprovechemos que hay tanto amarilleo para seguir dándole cancha a nuestros queridos aliados.
Pues nada, chicos, aquí estamos de nuevo, vuelta 209, sexta amarilla, los coches reubicándose todos detrás del Pacecar en fila india, otros entrando a la línea a los boxes, y nosotros no podemos ofrecer repeticiones, así que bueno, pero sí el directo puro y duro. Tenemos un repasito, vamos a hacerlo con la cámara de frente de los coches, así vemos las pinturas de ellos. Acudo, raudo y veloz. Ahí tenemos a Sergio Hernández, después a Einel Acosta, el Nano Flores, el griego Politis, el alemán Canter, Robert Smith, alemán también, Nicolás Pacheco, Yves Kaiser, Jesús Montiel y Marcos Baumgart. Luego tenemos también al Fer, al Huracán Fer, al Gran Lebowski, que está ahí lesionado, a Adrián Spirit, Arena San José Arena, también Pit, y Kevin Ortiz retirado, decir que volvemos arriba a la cabeza y sacamos nuestra cámara nascareña para verlo bien. Sergio Hernández tirando detrás del Pacecar, Einel Acosta en la segunda posición. Esta salida puede ponerse picante. Nano Flor en la tercera posición. Buena carrera. También buena carrera de Política. Está aguantando ahí el chaparrón. Y luego, bueno, detrás vienen Tobias Canter, Smith y Pacheco, que tampoco han terminado de contarnos todo. Ahí ya se van colocando de par en par. Y Hernández se la va a tener que ver ahora mismo con Acosta, el piloto del Pandereta Racing Team, el puertorriqueño. Ya están preparados ahí. Pacecar tirando. Aquí tengo que estar muy pendiente porque es verdad, nada más que retira el Pacecar, la línea de salida la tienen encima. Así que voy a coger del cuello directamente a Joy para ponerlo en el atril. Vamos a prepararlo. Todos en formación paralelo. Esta tirada tengo interés en verla. Está guapa. Ahí está ya poniéndose la cosa calentita. Se va al Pacecar. Se sube Joy. Y ahí estamos empezando a enfilar la recta. Y yo busca la bandera y lanza. Nuevamente verde. Muy bien sale Einel Acosta, que por afuera trata de guapearle la posición a Sergio Hernández. Parece que Sergio se puede defender y así lo hace. Está protegiendo el interior. No lo hizo tan bien Atanasio Politis, que perdió bastante por la línea exterior. Esto permite que Canter vuelva a la tercera posición. Vemos nuevamente verde en la milla monstruosa. Sergio Hernández marcando el ritmo. Ahí se le mueve Einel Acosta, se le va para arriba, pierde 2 posiciones el boricua. Complicada esa curva, mano. Sí. Y mira, Tobías como ha salido, estupendo, se ha plantado en la segunda posición y Nano Flores, a la chita callando, se coloca en la posición 3. Desde luego esa pérdida de control, pequeña pérdida de control que ha tenido Einel Acosta, le ha supuesto pues 2 puestos, ya parezco, ¿sabes? El rapero de mi barrio. Perder esas 2 posiciones. Así que vamos a ver Robert Smith, vamos a mandarle una cámara y lo tenemos tirando, va detrás del griego Politis, le está haciendo un paralelo ahora mismo, lo va a despachar posiblemente y efectivamente ahí está, recupera posición a Smith, se planta en la quinta. Creo que la cosa se va a poner bonita, vamos a ver cómo tira. Volvamos con Canter arriba en la segunda posición, Nano Flores tercera, estiradito todo, y Sergio Hernández que ha abierto un pequeño hueco de 0,5, aguanta 0,50, está manteniendo el tiempo con Tobias Canter, pero bien, ya hemos visto en la primera parte de la carrera que Sergio tiraba muy bien, se ponía a volar y ahí lo tenemos. Vamos a ver, de hecho, tanto a él, yo creo que las amarillas, el que más ha ido perjudicando hasta ahora ha sido a él, pienso yo.
porque es el que ha cogido más ritmo todas las veces y se ha puesto bien en cabeza a liderar. Pero como hay que contar con las amarillas también, pues bueno, vamos a ver cómo termina esto. Estamos a falta de 24 vueltas, es el momento de esconder esta torre mágica y sacar nuestro ticker superior. Ahí lo tenemos, y 23 vueltas que faltan en Dover para ver quién se lleva el gato al agua. Tobias Canter le lleva un par de vueltas de ventaja a Sergio Hernández en cuanto a neumáticos. Lo hizo durante la última neutralización. Igual, para ser justos, tampoco no tuvimos tanto verde como para que se desgasten los de Sergio, y por eso está manteniendo esta primera posición en Dover, en lo que sería su primer triunfo en esta temporada. Como habíamos dicho hace unos instantes, 2 pole position de este piloto español que viene a tiempo parcial, no viene haciendo toda la temporada completa. Detrás de ellos, Nano Flores, que siempre se la rebusca para estar en las posiciones delanteras. Mucha paciencia, mucho sentido común, mucha inteligencia para correr para el piloto del HB. Detrás de ellos, José Inel Acosta. Kaiser tiene infiltrado ahí en la posición octava, tiene vuelta menos. Robert Schmidt, vamos a estar también atentos a cómo puede ir progresando el alemán, que ahora lo único que lo salvaría, al menos para pelear la carrera, cuando nos van a quedar 20 vueltas, es una neutralización. Así puede recortar terreno, porque ha estado enredado en estas posiciones y no ha podido avanzar mucho. Así es. Y bueno, eso de a ver quién se lleva el gato al agua, yo creo que aquí es más apropiado decir a ver quién se lleva el monstruo al agua, no el gato. Sería lo más apropiado. Pues sí, vamos a ver. Smith lo tenemos ahí. Manolo, cambia la punta. Cambia la punta, Tobias Canter. Aquí, vamos. ¿Qué pasó? A ver si puedo ver un poquito hacia atrás. No, lo ha pasado a ritmo. A ritmo, sí. Pues sí, meritorio. A pulso más Tobias Canter, que parece que tiene un segundo aire en este final de competencia. Ojito, y entró, ¿no? Con Smith, ¿recuerdas? Que dijiste tú, ya de perdido al río, y que ellos sí que volvieron a parar. Pero igual tampoco habíamos tenido tanto verde como para que Sergio desgaste los neumáticos. Sí, pero bueno, no sé. Yo había pensado, ya que confirmas tú que ha sido por ritmo estupendo, pues pensaba que podía haber perdido el control o algo Sergio, y por eso lo ganó. Así que, bien, interesante se pone esto. Así es, el joven alemán de 17 años punteando la competencia por primera vez. Número 5 para llevarse la victoria, al menos está encaminado a que así sea cuando nos quedan 15 vueltas para el final. Ha ganado en esta temporada, sí, ha ganado en Pocono, ha ganado en Phoenix, y esas son las 2 victorias que ha tenido, así que esta significaría la tercera en su palmarés. Así es, 2 victorias, que no está nada mal. Del amigo Canter, que ya no es rookie, es piloto asiduo de la Virtual Oval, no luce en las bandas amarillas en la parte posterior de su coche. Así que, bueno, 2 victorias que, como bien dice Ari, esta se podría convertir en su tercera. Creo que le está abriendo un hueco importante a Sergio ahora mismo. Sergio se ha caído un poquito. 1.16, 1.15, 1.14, ahí está, pero le ha abierto un huequito, ha sido un hachazo importante ese adelantamiento, y ahí va, raudo y veloz. Muy bien por el piloto alemán. Yo creo que le gusta venir a la cabina a saludar, y dice, me tengo que esforzar porque quiero ver a Ari, a hacerme esa entrevista en inglés tan cojonuda que hacemos, y bueno, pues si viene, bienvenido será. Así es, estamos llegando al final de la competencia. Repetimos, Canter en la primera posición, Sergio Hernández entiendo la mayoría de las vueltas, pero este final lo agarra con menor ritmo, posiblemente en neumáticos, que el puntero Canter. Detrás de ellos, Flores, Robert Schmidt, que lo viene descontando. La última vuelta de Robert 24.7, la última vuelta de Neuen 24.8, de a una décima. Quizá pueda aguantar el nano
esa tercera posición. Quizás vamos a tener pelea en cualquier momento porque Robert viene a paso redoblado. Vamos a verlo, le ponemos la cámara a Robert y que lleva adelante justo, como bien dices, a Nano. Y bueno, saludito para el señor Olivares, buenas Miguel, chico de Lati, el alma mate de Lati, que está muy feliz, lo veo, con su supercampeonato de Indy. Y bueno, también mira lo que dice el compañero, el hermano Johan Osorio, que bueno, que ha tenido, oye, pues nada, disculpado quedas, ya lo dices tú ahí público, te echábamos en falta, decimos, uy, no nos habíamos enterado que te habías largado, pensábamos que estabas por ahí, así que no te preocupes, Johan, y a la próxima más y mejor. Primero las obligaciones y la familia, el trabajo y después ya el hobby, el sim racing. Ahí tenemos a Robert Smith, está cogiendo, recortándole al Nano, ¿no? Se pone guapo aquí la cosa. Vamos a ponerle la cámara de dentro para ver cómo lo está viendo. Quiere sacar del podio al argentino. También no quiere perder terreno en el campeonato respecto a Tobias Canter, que sería el que le esté descontando más de cara a la lucha que tienen por el torneo. Y a Nehuen, ¿no? Porque Nehuen viene segundo. También es lucha directa por torneo. Sí, sí. Así que tiene tantas significaciones como las que les estamos diciendo. Posición, podio y torneo. Pues ahí tenemos el interior de cómo lo está viviendo. Uy, a ver, ha blinqueado un poquito. Cómo lo está viviendo Robert desde su Westphal. Vamos a ver si no saca amarilla. Amarilla. Manolo, ¿qué me dice Manolo? Ey. ¿Qué pasó ahora? No lo sé, pero yo veo a Eric Westphal, que es el que ha estado en el incidente. No sé si es el que provoca la amarilla, pero Sí. ha sido él el que está en la salsa. Una pena porque Tobias Canter se había ido, pero bueno, la guerra continúa. Vamos a tener una emparejamiento. Se ha escuchado el grito de dolor de Canter hasta acá. Mar del Pues, Plata, pobre. Que venía con la carrera resuelta. Sí, sí, sí. Porque quedan ahora 6 vueltas. ¿Van a parar? ¿No van a parar? A ver qué van a hacer. Ahora sí que se ha puesto muy, muy buena esto, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Hernández o hace amago. Se ha bajado del apron. Parece que no. Canter no para. Sí, Hernández para. Manolo, Oh. ¿qué me dice esto? Lo han vendido al líder. Hernández para, el Nano para, Einel para y uno de los del World of Sim Racing, que creo que es Montiel, también. Politis, Pacheco es el que ha parado. Dejaron afuera a Robert Smith y a Canter. Sí, pero esto, dijimos, aquí ya son las estrategias lo que da aquí al final. Vamos a ver, ojito porque esta pareja de baile tampoco va mal, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que salimos ganando todo, va a ser un final espectacular. Van a arrancar Tobias Canter y Robert Smith arriba en paralelo, pero luego, si no me equivoco, pues será Hernández, Flores, Acosta. Uy, la cosa se pone guapa, guapa, guapa para este final de carrera en Dover. Siempre merece la pena, os lo decimos. En NASCAR hay que quedarse sentadito con tu cervecita, tus palomitas, tu hamburguesa, lo que quieras y aguantar el tirón hasta el final porque no pasa nada. Sí que pasa. Y mira, pues, Tobias Canter, que ya estaba diciendo, voy a ver que voy a hablar con Ari en la entrevista, tal, preparándola, y de momento va a tener que currárselo por lo menos un poquito más, ¿no? Es decir, que vamos a ver qué sucede, pero esta salida promete ser muy, muy espectacular. Así que vamos a dedicar nuestras cámaras finales a esta cabeza, un paseíto por estos coches maravillosos, y os presentamos a estos artistazos. Aquí tenemos el coche de Tobias Canter. Aquí tenemos a Robert Smith con el 106. Ojito, Sergio Hernández con el 19, que sale con las ruedas inmaculadas. El Nano Flores, el hombre tranquilo. Ahí lo tenemos, cuarta posición. Y luego Acosta y Pacheco.
Es decir, bueno, y también meritorio lo de este hombre, política, está ahí aguantando el chaparro y está en la séptima posición. Pero ojito, esto se pone muy, muy, muy bonito. Así que sacamos cámara, plano ancho, amplio, abierto, y así vamos viendo cómo se van colocando el pace car, tirando para adelante, poniendo orden a este pelotón de bestias que de aquí a un momento serán bestias desbocadas. Y este final, pues el mejor final que podíamos tener, la verdad. Canter no pensará lo mismo, estoy de acuerdo, porque ya estaba medio hecho eso. Yo creo que estaba la mitad en el bolsillo. Pero ahora, ¿cómo pueden salir Hernández y Flores por atrás? Guau, guau, El guau. cazador pasa a ser presa, Manolo, porque tenía neumáticos frescos Schmidt y Canter, y ahora es Sergio Hernández, Nano Flores, Eine Lacosta, Politis, los que han calzado la frescura en sus piecitos como para ir a pelear adelante. Se la van a hacer difícil porque han pasado varias vueltas de que Schmidt y Canter han cambiado los neumáticos. Van a tener que defenderse de una manera sobrenatural y aún así no creo que lo puedan aguantar mucho. Nos va a quedar Green White Checkered. Pues Sí, Green White Checkered, no más que eso, a menos que nos salga una neutralización en esa vuelta antes de la blanca y tenemos ilimitados, así que podemos estar un largo rato acá definiendo la competencia. Pues este momentazo tiene que venir y celebrarse. Le llamo el momento feliz, con los Ramones al completo invocados en Dover. Ahí tenéis el momento feliz, siempre será plasmado por todos los espíritus de los Ramones. Se va el pescar, la cosa se pone picante, que diría mi amigo Olivares. Yo estoy con las dos manos preparadas porque ya estoy llamando a Joy. Ahí se prepara, coge la bandera y nos vamos aquí a ver cómo termina Dover. Ahí estamos con el reinicio. Sergio Hernández ya en paralelo a la posición de Robert Schmidt. Sigue en la punta y se cubre con lo que tiene, con lo que puede Canter. Vamos a entrar en la última vuelta. Ahora por el interior, sí, no hay manera que pueda aguantar Tobías. Lo pasa también José Eine Lacosta. Sale la bandera blanca, si no me equivoco, Manuel. Si no me decís lo contrario, porque estoy medio perdido con las vueltas. Ya está sonando la trompeta de caballería. Y es Sergio Hernández quien apura estrategia y después de liderar la mayoría de las vueltas, esta prueba se la va a llevar. Seguido de Eine Lacosta, el piloto de Lucky Dog recibe la bandera a cuadros. Triunfo por primera vez en la clase A para Sergio. Segunda posición para el boricua, su mejor resultado en la temporada. Tercero el Nano Flores. Habla español este podio, Manolo. Sí, Canter terminó cuarto, descontándole algún que otro punto a Robert Schmidt, que termina quinto. Sexto para Kaiser. Politis, gran carrera de nuestro amigo griego, en la posición séptima. Bras Pacheco octavo, Montiel noveno y décimo Baumgart, los protagonistas principales de esta apasionante carrera hasta la última vuelta. Pues sí, señor. Habla español, habla castellano. El podio hoy en Dover. El Latin Power ha podido con el monstruo de la milla. Así que Hernández gana merecidamente la carrera y lo vemos trompear. Acosta segunda posición, como bien dice, gran resultado. El Nano Flores, el hombre tranquilo, sin problema, ahí tercera posición. Y Canter Smith, pues que han pagado, bueno, el cambio de estrategia, es decir, que la amarilla se les puso en contra y la verdad que ha estado muy bonito. Ahí tenemos cómo ha quedado la clasificación de la carrera. Y bueno, y un gustazo ver trompear al amigo Sergio Hernández como ganador de la carrera. Creemos que, si no falla nada, que el Nano Flores vendrá hoy aquí a la cabina. Si me lo permite, yo mientras voy a ir sumando puntos para poder ofrecer la clasificación. De esto ser una película era un plot twist, lo que le dicen un giro argumental en la última bandera amarilla. Más que nada la que produce las paradas en box. Después la segunda también, por supuesto, sale bastante seguida. Y
y termina de cambiar la carrera por completo. Parecía que era para Canter, parecía que era para Hernández, parecía que era para Robert Smith. Indescifrable este final de competencia, muy pero muy entretenida para verla una y mil veces, que hemos tenido aquí en las pantallas de Ramones o al TV. Tenemos al primer o al segundo invitado, porque ya hemos tenido al Sensei Moratalla lamentablemente con abandono, que es Ajá. Fernando López Viñals. Fernando, el huracán. Hola, Bienvenido. buenas tardes. Pues nada, ¿Qué? lo primero voy a hablar por el nombre del Sí, el tercer representante que no va a entrar en el directo porque a Joan se le puso a llorar la niña y tuvo que hacer sus labores de papá. muy Así es bien. que no pudo seguir en la carrera y está ahí a lo suyo. Supongo que os estará viendo. Como debe ser, primero las responsabilidades paternales y después el hobby, como lo decía Manolo hace un ratito. Pero Fer, qué pena, la carrera tuya se complicó ahí en las primeras vueltas y después fue tratar de recuperar. Bueno, sobre el principio de la carrera, que es lo que me la arruinó, no voy a decir nada. Y luego sí que ha habido una acción que tengo dudas si ha sido culpa mía una amarilla, que es lo que me preocupa. Puede ser que hoy haya sido la última carrera de la temporada en el campeonato y bueno, una lástima. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a esperar cuál es la decisión de los comisarios, que son los que finalmente Decir, tienen la Sí, última sí. palabra en ese sentido. Tanto en Eh, esta acción como en la primera acción que voy a reportar, pues sí, a ver lo que dicen los comisarios. Después, más allá de eso, cómo estaba la pista, estaba bastante complicada. Y cómo fueron las últimas amarillas, ¿no? Parecía que la carrera terminaba de un modo y como que siempre había un Sí, giro más como para que cambie todo. sí, bueno, siempre pasa, ¿no? Que en las últimas vueltas la gente busca más el límite y arriesga más intentando mejorar posiciones. Y bueno, eso es lo que ha pasado. La amarilla lo cambia todo. Hay pilotos que entran, pilotos que no entran. La diferencia de neumático en este circuito se notaba muchísimo. Yo hice un cambio de neumático con tan solo 7 vueltas y iba mucho más deprisa que los demás. Y hasta que pasaban unas cuantas vueltas y ya se igualaba la prestación del neumático. Y eso. Y bueno, mi carrera la verdad es que ha sido muy complicada. Al principio, si hubiera salido alguna amarilla y hubiera podido, porque el ritmo tenía con el coche después del primer golpe, el ritmo tenía más o menos, no el de Sergio, pero sí el de los pilotos que iban detrás de él. Y una lástima de que no haya salido alguna amarilla en esa primera etapa que me hubiera dejado envuelta, hubiera podido reparar un poco el coche. A partir de ahí ya todas las decisiones me han salido mal, porque siempre he elegido quedarme en pista para recuperar vuelta con la esperanza de que saliera luego una amarilla y poder cambiar neumáticos, y no ha sido así. Después de las Muy bien. amarillas luego ha habido un stint largo y me ha tocado parar en verde, con lo cual ya no ha salido nada bien. Igual, a final de cuentas, terminás 11, terminás recuperando bastante, lamentablemente, con las dificultades que fueron encontrando los rivales. Sí, 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 pero bueno, ya ahí yo ya da igual, aunque hubiera ido con un tractor, hubiera recuperado las vueltas igual, no, no había nada que hacer, estaba con 3 o 4 vueltas perdidas, luego el Sensei se llevaba al principio todos los Lucky 2 para él, no dejó nada, Egoísta. no dejó nada para los demás, He sido un y chucho bueno. afortunado hoy, sí. Sí, sí, sí. Y eso, y bueno, a ver la esperanza, ¿no? Ojalá ya cuando lleguen las sanciones pueda seguir en el campeonato. Si no, la verdad es que va a ser para mí una lástima. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Manolo, ¿tenemos puntuación? pues sí, vamos a tirarla ya de cómo queda, como decimos siempre, a falta de sanciones, bonificaciones y todas esas cosas. Ahí lo tenemos en pantalla. Robert Smith se mantiene en el cabeza. La verdad es que, mira, hasta la posición
7, donde está el hombre de la mirada impenetrable, Marcus Baumgart. Están todos, no se ha movido ficha. Robert Smith primero, Flores segundo, Canter tercero, Pacheco cuarto, Osorio el Diablo 5, sexto Ortiz y 7 Baumgart. Y luego ya donde ha habido un poquito de movimiento, pues Acosta ha ganado una posición, se sitúa en la octava, el Huracán la pierde, que lo tenemos aquí a nuestro querido hermano el Huracán Fer, pierde esa posición, como decimos, baja a la novena, pero se sigue manteniendo dentro del top 10, que está muy bien. Ives Kaiser gana una, se planta en la décima, Sergio Hernández gana 5 posiciones, 11 lugar para él, Montiel gana 2, ahí es donde más movimiento ha habido, el posición 12, y luego Jagger se queda como estaba en la 13, Politis gana 6 posiciones y se planta en la posición 14, es decir, que no está nada mal, es un carrerón y oye, se mete en el top 15 el piloto griego que corre por libre. Y luego, pues bueno, Carl Hayes que cae, Redejas que cae, que no ha corrido hoy, el Sensei Morataya sube 5 posiciones y se coloca en las plazas 17, y Otto, que no ha estado hoy por aquí, cosa extraña, pierde 3 posiciones y se queda en la 18. Ojo al detalle, insistimos, falta rematar bonificaciones, sanciones. Esto es una clasificación no oficial, pero tal como consta ahora mismo de puntos. Así que, bueno, dentro de lo que cabe, está interesante. La cabeza está muy y cada vez más apretada, ¿eh? Creo que tenemos en camino por primera vez en el torneo y le damos una cordial bienvenida a Nano Flores. Nano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ari? ¿Todo bien? Gracias por la bienvenida. Hoy no me quedaba otra. Hoy no pude zafar. Hoy quedé en podio, tengo que pasar. Hoy era por los dos motivos, por la invitación y, Claro. y felicitaciones por ese podio. Nano, dicen que las banderas amarillas pueden cambiar una competencia y terminar de moldearla, y este ha sido el caso porque la ha cambiado no solo una, sino varias veces. Sí, creo que en la anteúltima amarilla creo que fue que pararon Robert y Tobías. Y ahí vi que ellos pararon y cambiaron gomas. A mí me quedaba un juego de goma más, así que en la última, esta amarilla que salió, aproveché y lo puse. Así que sí, cambió un montón las cosas. La amarilla, a mí me da mucho juego para la estrategia cuando sale amarillas. Prefiero una carrera con amarillas antes que salga todo en verde. Claro, sí, por el estilo de manejo que tenés. Te vimos en las primeras vueltas hasta un poquito preocupado por lo que era el tema de conexión y tratando de quedarte atrás, pero cuando fue transcurriendo la carrera fuiste agarrando ritmo, fuiste teniendo también la suerte necesaria para evitar los incidentes, y esto te deposita nuevamente en un podio, y de cara al campeonato también. Está bien, Robert está lejos, pero descontando. Sí, yo creo que lo importante es ir carrera a carrera descontando lo que se pueda, ¿no? O sea, Robert es un pilotazo, que no falla una y yo tengo que estar ahí aprovechando situaciones como esta, ¿no? Que una varilla pueda cambiar una carrera o cosas así. Bueno, la próxima semana tenemos descanso, pero después volvemos con Charlotte, volvemos con Sonoma, el único circuito, y a eso va mi pregunta, de cómo te llevas con Sonoma, si tuviste ya posibilidades de correr con este auto, y cómo se te da esa competencia que puede llegar a ser definitoria de cara al campeonato. No, con Sonoma la verdad me llevo bien, aunque andar con el NASCAR ahí es bastante complicado, creo que ando más o menos entero. La experiencia que tengo es, bueno, de correr la NIS a lo largo del año, y con Latis también, que vos estás ahí también de comentador. Sí. Corrí un par de veces en Sonoma y me fue bien, dentro de todo bien. Bueno, muchachos, aprovechemos que tenemos por primera vez a nuestro invitado de lujo, a ver si tenemos alguna otra pregunta que se les ocurra a ustedes, les doy la posta. Yo pregunta no, pero ya que está aquí, pues un saludo y un abrazo muy fuerte, porque es un lujo de tener gente aquí en la cabina que compartimos las carreras y que nos conozcamos todos un poco mejor. Así es Tal cual, el que gusto también es mío, un Fernando. saludo. Muy bien. Igualmente, Nano, muy encantado de saludarte, y yo soy Joaquín. ¿Y qué te iba a decir? Al comienzo de la carrera, yo salí al final del pelotón porque no hice Sí. quali ni nada. Bueno, aunque haga quali también salgo al final del pelotón. Pero quería decirte, te quedaste atrás ahí como... Yo te pasé, te quedaste atrás junto con alguien más, no recuerdo. ¿Tenías problema de conexión o fue una estrategia o no sé qué pasó? No, vi que tenía
viste que te aparece el gráfico donde tenés la Q, latencia y todo Sí, eso. sí, sí. Exacto. Vi que la Q tenía en rojo, creo que estaba llegando a 60 casi. Ujú. Y, o sea, cuando pasa eso porque ya estás blinkeando un montón. Sí, sí. Entonces, por miedo a tocar a alguien o matar a alguien o provocar un accidente, preferí quedarme atrás de todo lo más lejos posible. Es más, O sea, en un momento empecé a ir un poco más rápido que los pilotos que tenía adelante y trataba de pasarlos, pero dejándoles todo el espacio posible, cosa que no haya un netcon y hacer un desastre. sí, yo es que me pasaste a mí y vi que blinqueabas y te lo iba a decir por la radio, ¿no? Pero Sí. dije, mira, no voy a molestar porque ya lo sabrá. Es decir, que No, no, sí, Pero eso luego sí, se sí, arregló. estaba al tanto. Sí, Luego se arregló tu conexión. creo que fue justo en la primera amarilla que salió que se arregló solo. No sé la verdad qué habrá pasado. Ok, nada, Suerte que no me tiró porque creo que estuve al límite. posiblemente. Pues nada, muy buena carrera y enhorabuena por el podium. Gracias, Acompañó Joaquín, bien. muchas gracias. Y bueno, seguramente tenés agradecimientos, Nano, la gente del HB, Claudio y Franquito ahí deben Sí, estar. obviamente. Agradecido a todo el HB, obvio, por la oportunidad de estar en el equipo. Creo que es uno de los mejores equipos en los que estuve. Y obviamente agradecer siempre a la gente que me mira, mis viejos siempre están haciendo el aguante. Coqui, un amigo también, siempre está ahí prendido. Muchas gracias a ellos. Qué lujo tener a Nano por primera vez y esperemos que sea la primera de muchas veces. Y también lo tenemos al Coyote por primera vez. Mira, día de doble debut en cabina. A ver si lo tenemos por ahí. Santi, bienvenido. Bien hallado, buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? De inicio se te complicó la competencia. Sí, me fui a la pared por un despiste mío tonto sin motivo y el coche no me salió la bandera de reparación obligatoria, pero el coche iba muy mal y lo que hice es parar, aguantar los 5 minutos y luego pues ir recogiendo cadáveres, que es lo que me aparece. No estorbar a los líderes y hacer otra carrera de aprendizaje. No, me alegro de no haber conseguido ninguna amarilla y bueno, una carrera pues viéndola toda desde atrás, un poco triste, pero bueno, es lo que hay que aprender y acabar. Muy valioso lo que decís de ir recogiendo experiencia. ¿Vos cómo te ves con las carreras que nos van quedando en el calendario? Más puntualmente con el tipo de pistas que tenemos. Tenemos Charlotte, tenemos Sonoma, tenés Texas. ¿Tenés experiencia en alguna de ellas? ¿Elegís alguna que te puede llegar a ir mejor porque te gusta más por encima de alguna otra? No, yo cada carrera que hago de Noval es nueva. El Sonoma lo conozco, pero lo conozco con monoplazas. Así que no sé si, bueno, no sé, no he mirado mi cuadrante porque yo muchas veces no puedo correr por motivos laborales y Sonoma no es un sitio que me apetece correr con el Camaro. Va a ser muy difícil, pero bueno, si puedo lo intentaré. Muy bien, Santi. Ya vendrán tiempos mejores. Y siempre hay revancha, que es lo mejor que tiene el Sim Racing. Y hablo medio trabado porque estoy tratando de subirlo a el señor Pandereta, a Einel Acosta, el Boricua. Einel, si nos escuchás, danos una señal, a ver si podemos intercambiar alguna palabra con el segundo de la competencia. Me parece que el micrófono le está jugando una mala pasada al amigo Einel. A ver, a ver, a ver, a ver. Einel. Dale al micro, Einel. Me parece, es el efecto Robert Schmidt, que la otra vez te acordás que entró. Sí, sí, es verdad. Estaba Y no se le oía. de todas las maneras y no pudo. Aló, aló. Está ahí perdido, ¿eh? Sí. A ver, Einel, si lo podés solucionar de alguna manera y podemos escucharte. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí Ahora, que se ahora, le escucha. ahora se ha oído algo. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Ahora. Ahora. Ahora sí. Ahora sí, Einel, bienvenido. Terminás sacando el mejor resultado de la temporada en una carrera que se te había complicado. Te vimos en uno de los reinicios tocando la pared y después entrando a reparar bastante, caíste, pero las últimas amarillas ahí pudiste remontarla y rematarla. Sí, le di la pared ahí después de que las gomas estaban un poquito gastadas. Dame un break, los escucho doble, no sé por qué. Quizá tenés que silenciar el directo. Claro. Si lo tenés prendido, quizás sea eso. Déjate solo el Discord abierto, Einel.
Estoy tratando de... Ok, ahora. A ver ahora si nos escuchás correctamente. Sí, ahora lo No, escucho bien. Había un revolú. Pues nos sí, ¿cuál decía, era la pregunta? nos decías del toque en la pared que habías tenido. Oh, sí, tuve un toque ahí con la pared, pues esta pista de verdaderamente que gasta las gomas bien rápido. Y pues le metí un cantacito a la pared y entonces hubo una bandera amarilla que me tuve que meter al pi para arreglarlo. Tuve 30, casi 30 segundos de reparaciones. Y bueno, agreganos después de eso, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el final? ¿Acertás la estrategia junto a Sergio, junto a Nano, de cambiar los neumáticos para ese último stint, de haber conservado también un juego de neumáticos para ese último stint y poder ahí sacar este buen resultado que te ubica en el segundo escalón del podio? Sí, traté de durante la carrera conservar los neumáticos, pero parece que ellos lo hacían mejor. Bueno, obviamente lo estaban haciendo mejor que yo. Entonces mi única estrategia era que en una funcionó, era quedarme lo más que yo pudiera fuera en la pista mientras ellos se metieran al pit, que tú sabes que yo soy así. Sí. Eh, y resultó que hubo una bandera amarilla cuando estaba a tercer lugar y eso me ayudó a mí a conservar por lo menos un set de neumáticos para el final. Eh, yo me iba a quedar nuevamente lo más posible para conservar esos neumáticos porque tenía como que una espinita que decía que en las últimas 10 vueltas iba a haber otra bandera amarilla y por eso no quise cambiar la goma cuando Robert se metió y no sé quiénes fueron los otros. Se metieron 3 y yo me quedé Canter, afuera. Sí, Cantel y otro más, no me acuerdo ahora. Yo dije, nada, yo mejor me quedo afuera porque presiento que pueda haber otra bandera amarilla y así fue. muy bien, es tu primer campeonato dentro de la Virtual Oval. Comentanos tu experiencia, ¿qué te parece? ¿Cuál va a ser tu objetivo para el próximo torneo? Si tenés, obviamente, en ideas repetirlo. Al momento estás en la 8ª posición, quizás mejorar esa 8ª posición que tenés hasta este momento. Pues sí, al principio del season, no sé qué pasó, que cambiaron el horario atrás, como por lo menos por 3 carreras, que no pude participar en una, en otro, al final de la carrera, estando en los primeros 5, tuve que parquear el carro. Sí, eh, recordamos. y, y de verdad que no sé lo que pasó. Creo que yo sé que hubo un cambio de horario en donde yo estoy ahora en Georgia, pero no creo que eso era algún afecto. No, a lo mejor sí, no sé. Anyway, lo que pasó fue que pues, el horario cambió y cuando vinieron las pistas que son cortas, como Martinsville, Bristol, ellos cambiaron el horario más temprano porque pensaron que iban a haber muchas banderas amarillas. So, Ajá. eso me benefició a mí a correr en las par de carreras más. Y pues las últimas 2 carreras, el horario como que volvió a la primera carrera. No sé, de verdad que yo estoy confundido. Seguramente, Inel, seguramente lo que pasa es que aquí en Europa cambian la hora de invierno a verano Ok. y ese sería el cambio de hora que Nada tú más, notaste. claro. A lo mejor fue que en Georgia cambió y en Europa cambió también. Claro, A claro. la misma vez, y ahí fue que hubo ese horario que no pude verdaderamente participar en varias carreras. Como sea, fantástico que ahora te haya caído bien el horario y esperemos tenerte en pista mucho tiempo más, porque siempre estás ahí dando espectáculo de alguna u otra manera. Así que bueno, Ilen, un gusto tenerte acá también en la cabina. Gracias, gracias. Bueno, Manolo, usted decidirá si le damos Pues muy por final. agradecido. No, ya vamos cerrando las puertas del monasterio que tenemos, que empieza a ser
fresquito. Y nada, darle las gracias a Einer, al Nano Flores, a Santi, a todos los visitantes que han estado por aquí, al equipo no tengo que decirle nada, encantado de teneros siempre. Y Ari, muchas gracias por estar aquí dando la nota de color y de calidad a las retransmisiones de la ROTV. El miércoles que viene estamos con camionetas contigo, si no me equivoco, no lo tengo muy claro ahora por eso de... Y el domingo que viene dices que hay descanso, entonces. Exacto, sí, el domingo que viene tenemos descanso y después retornamos en 2 semanas con Charlotte. Muy bien, pues entonces nada más, agradecer a todo el mundo su presencia por aquí, a la gente que ha estado siguiendo el directo, cada vez somos más, a la gente que participa por el chat y bueno, y nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta la próxima, hasta el miércoles que viene. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.